Prólogo. Epifanía. Ardor. Esa fue la sensación que la abrumó tan pronto como recuperó el sentido. Ardor desde dentro. Como si sus pulmones estuvieran en llamas y sus ojos estuvieran tratando de apagar las llamas. Una niebla multicolor la rodeaba por todos lados, encajonándola por completo y evitando que viera nada más que el suelo y a sí misma. Por desgracia, no tuvo tiempo de considerar sus opciones. Simplemente eligió una dirección y corrió. La luz inundó su visión mientras avanzaba a trompicones, pero no tuvo tiempo de procesarla antes de desplomarse en el suelo. El suelo era de madera, pero extrañamente dorado. Tal vez eso fuera solo una alucinación del extraño humo arcoíris que había residido previamente en su interior. Al inspeccionarlo más de cerca, parecía el centro de un roble. Como si alguien hubiera cortado un árbol enorme directamente en el medio, y ahora estuviéramos de pie, o postrados, en su caso, sobre él. Fue solo entonces que Neo se dio cuenta de que ese ardor en su pecho era doble. La primera fuente era obvia: ese humo que había inhalado. La segunda eran los restos persistentes de emociones poderosas. Cosas que había deseado durante mucho tiempo. Personas que había anhelado volver a ver. Palabras que había querido decir. Destellos de personas. Cinder. Ruby. Román, sus padres, un caleidoscopio incesante de imágenes que se difuminaban y se superponían y luego, se disolvían en su mente mientras tosía el último vestigio de la peculiar niebla arcoíris. Desafortunadamente, poco después, Neo no pudo recordar mucho. Al igual que las imágenes que giraban en su cabeza, su conciencia fluía y refluía. Recordó un gato de un color extraño. De repente, un gato mucho más grande que lucía un nuevo esquema de colores, negro y blanco. Riendo, y luego una pelea en la que el gato finalmente estaba ganando. Choques de blanco y negro contra amarillo, negro, blanco y dorado. A pesar de estar en inferioridad numérica, el gato claramente estaba ganando el intercambio. Y entonces, de repente, un destello rojo apareció en la escena. Al principio, Neo no estaba segura de si de alguna manera había sufrido una lesión en la cabeza a pesar de estar a una distancia segura de la pelea en curso. Y luego, se dio cuenta de que no era ella la que se había manchado de rojo, era la batalla en sí. Otro luchador se había unido a la refriega, su antiguo enemigo, Caperucita Roja. Pero, ¿cómo? Había visto cómo el árbol se la tragaba por completo, poco después de beber ese té maldito. Verla caer en la grieta repentina de abajo no fue terapéutico como lo había imaginado al principio. De hecho, repetir esa escena en su cabeza le estaba dando dolor de cabeza. Fue ese momento decisivo que destrozó por completo a dos personas diferentes. A Caperucita Roja y griega. Bueno, a ella misma. Neopolitan. O Trivia Vanille, si queremos ser específicos por más que queramos aferrarnos al pasado. Finalmente, todo dejó de dar vueltas. Cogió a Ush, su adorado parasol, arma y compañero, y lo utilizó como bastón para ponerse de pie. Para entonces, la pelea ya había terminado. Observó cómo Ruby y sus amigos corrían alrededor de un globo de glifos, golpeando al pobre gato que se encontraba en el centro a su paso, antes de acabar con él con un colosal ataque múltiple que envió al travieso felino al suelo, dejando un cráter en la madera. El humo se disipó y, derrotado, quedó aquel gato infernal, luciendo sus típicos colores púrpura y cian. Hablaba con un tono de voz antinatural, profundo y oscuro, como si fuera realmente un demonio o una especie de Grimm. «Estás roto», dijo, antes de que su voz se apagara y volviera a su tono habitual. «Arruinas todo lo que tocas». Llamé a los humanos, débiles. Confundidos. Incompletos. Gritó. «Estás equivocada», dijo la reina del hielo. A Neo todavía no le gustaba eso. Ella era la reina del helado, por lo que era natural que existiera una rivalidad invisible. Además, ella pateó a Neo a través de una gran puerta mientras surfeaban en un montón de círculos mucho antes de que todos cayeran en el país de los cuentos de hadas. «No está bien. Ella nunca ha sido ninguna de esas cosas», añadió la marimacha amarilla. Todo lo que Neo recordaba de ella era cómo se vestía en ese tren subterráneo. «Ah, buenos tiempos. Por eso la seguimos», concluyó el gato negro. «En verdad, Román siempre se ocupaba de ella, así que, nos vamos a Remnant», dijo Ruby mientras ella y los demás pasaban junto al gato y se dirigían hacia la puerta gigante. «Y tú te quedarás aquí». El gato siseó y entrecerró los ojos mientras gruñía de ira. Se puso de pie a toda prisa y rápidamente se colocó en posición de ataque, saltó sobre Caperucita Roja,
Pero Neo ciertamente no planeaba dejar que intentara siquiera hacer lo que fuera que estuviera tratando de hacer. Mientras el equipo amistad de allí parloteaba sobre por qué su intrépida líder, la pequeña señorita ya no quiero ser yo, no era, ni había sido nunca, débil, confusa o incompleta, Neo finalmente se había puesto de pie. El gato fue atrapado rápidamente, pero no por Neo. Más bien, por uno de los Jabberwockies que Neo había creado con su apariencia. Ese maldito gato no se libraría fácilmente por explotar su momento de debilidad para convertirla en una marioneta de carne. Por mucho que estuviera bien con ser una chica gato de vez en cuando, eso era lo suyo. Y lo extraño de saltar en su boca tampoco estaba bien, ciertamente. Tuvo suerte de que Neo no sintiera de repente la necesidad de escupir una bola de pelo, de lo contrario, probablemente habría retrasado su ejecución hasta que él suplicara por la muerte. Por desgracia, ella solo quería que terminara, así que dio con indiferencia la orden silenciosa de matar. ¡No! ¡Oh no! ¡Ah! Gritó el gato mientras era amontonado y devorado por esas ilusiones sorprendentemente realistas suyas. Los chillidos solo fueron cubiertos por los gruñidos de los Jabberwockies y el sonido de la carne siendo desgarrada. La chica ni siquiera se molestó en mirar las caras horrorizadas del equipo amistad mientras veían al gato ser destrozado miembro por miembro, pieza por pieza, bigote por bigote. Ella solo mantuvo ese ceño insidioso suyo mientras apuntaba a esa sombrilla con malicia. Y. Tan pronto como el acto estuvo hecho, sintió que sus ojos giraban hacia atrás mientras perdía el equilibrio y se desplomaba en el suelo, dejando caer a Ush mientras perdía el conocimiento por un momento. En realidad, convocar a un grupo de salvajes asesinos para que destripasen a tus enemigos en un momento de furia, mientras apenas recuperabas el conocimiento, era un proceso bastante agotador que probablemente agotaría la mayor parte de tus fuerzas restantes. ¿Quién lo hubiera dicho? Al parecer, la caída de Neo fue motivo suficiente para que el grupo de aspirantes a héroes se diera un gran abrazo grupal mientras la chica muda se ponía de pie, tropezando, y veía a Caperucita vacilar un poco antes de ser engullida por sus amigos. La alegría en sus rostros era palpable. Era fácil ver por qué estaban tan eufóricos. Un amigo que se había ido había regresado. El camino a casa estaba esperando. Y Neo, bueno, ella estaba allí. Una expresión solemne se había manifestado en su rostro mientras ella no miraba. «Tener lo que ellos tienen», dijo una voz familiar. Su propia apariencia estaba empezando a encontrar nuevas formas de acercarse sigilosamente a ella, al parecer. Su mentor, figura paterna y cómplice, caminaba a su lado, todavía luciendo su elegante sombrero hongo y abrigo. «¿Qué cosa, eh?» Le quitó las palabras de la boca y luego la observó mientras se alejaba de las festividades y caminaba hacia el borde del árbol. Al principio se encontró mirando hacia arriba, antes de que su mirada se volviera hacia abajo y se encontrara mirando fijamente el oscuro abismo de hojas de arco iris y las amenazantes ramas que las sostenían. Un escalofrío ominoso recorrió su columna vertebral mientras un viento oscuro revoloteaba brevemente en la brisa. Aunque Neo estaba allí, sus pensamientos estaban muy, muy lejos. Pensaba en todo. Su vida. Sus fechorías. Sus acciones irredimibles. Se había propuesto vengarse de aquel que había asesinado a su mentor y, sin embargo, tan pronto como finalmente consiguió todo lo que quería, se dio cuenta de que no era lo que quería en absoluto. Todavía lo recordaba bien. Lo que se siente al estar tan vacío. Como si tu vida careciera de propósito de repente. Neo no tenía amigos a los que regresar. Ninguna familia. Ni siquiera un trabajo. Ella era solo una criminal que lo había dedicado todo a la búsqueda de venganza que, honestamente, nunca quiso tener. Como dijo Román, tal vez ese deseo de venganza era en realidad celos de su camaradería. La única razón para volver que se le ocurría era Cinder. Esa ramera también era la culpable de la muerte de Román. Y, sin embargo, ahora sabía que la venganza era inútil. Neo había apostado todo porque, en su delirante mentalidad, de alguna manera eso traería de vuelta a Román. Pero, por supuesto, en lo más profundo de su alma, siempre supo que eso nunca sucedería. Solo recordó ese hecho cuando ya era demasiado tarde. Entonces, pensó en esa chica, Ruby Rose. La había odiado a muerte durante tanto tiempo. Siempre interfería en sus planes y luego se marchaba con lo único que Neo siempre había querido o tenido. Siempre predicando sobre hacer lo correcto o tratar de salvar a todos.
Cuando Neo la sometió a esa terrible fiesta del té, se sintió catártica al finalmente decir lo que estaba pensando, incluso desde una perspectiva en tercera persona. Se sintió aún mejor cuando vio cómo su rostro se retorcía de horror, depresión y luego, aceptación renuente. Pero ese momento final destrozó a Neo casi tanto como había destrozado a Ruby. Pero ahora, entonces, ¿eso es todo?, preguntó Roman. Era natural que supiera lo que Neo estaba pensando. Bueno, técnicamente, ahora era parte de ella, aunque solo fuera un recuerdo viviente que había comenzado a atormentarla. Suspiró, y se giró para mirarlo. Era un rostro que había amado durante muchísimo tiempo. Solo quería verlo una vez más antes de, si tan solo fuera real. Suspiró suavemente, inclinándose hacia su toque que ella le había extendido sin pensar. La mano en su mejilla se presionó suavemente contra él. Su sonrisa era cálida, pero de disculpa. Sí, lo sé, no soy real. Mientras las palabras salían de su boca, comenzó a disolverse en los familiares fragmentos rosados de su semblante. Esas pequeñas formas rosadas revolotearon brevemente en la brisa, antes de desvanecerse. Para siempre. Neo respiró hondo otra vez mientras se encontraba mirando al grupo de colores desiguales que habían dejado de abrazarse para mirarla, como si fuera una avispa en la pared. El silencio pronto fue roto por el único hombre entre ellos. El caballero barbudo y cubierto de óxido que sobresalía como un pulgar dolorido cuando estaba rodeado por las mujeres jóvenes del equipo Ruby. ¿Y qué pasa con ella?, preguntó, claramente refiriéndose a Neo, como si ella no hubiera tenido un momento de revelación revelador hacía un momento. Tal vez él pensó que ella era lo suficientemente estúpida, o lo suficientemente atrevida, como para querer luchar contra ellos o algo así. Le costó mucho esfuerzo sonreír, apuntar con la sombrilla al grupo, quitarse el sombrero con una reverencia, y luego saltar hacia atrás desde el borde del árbol, con la sombrilla extendida para frenar su caída. Ni siquiera se dio cuenta de que el grupo se había apresurado a llegar al borde para verla descender. Solo escuchó las palabras de despedida de su antiguo adversario. Ella se encontrará a sí misma, de una manera u otra. Capítulo 1. Purgatorio. Cuando Neo abrió los ojos, después de ser tragada entera por el sorprendentemente amenazante árbol arcoíris, sus ojos revolotearon con incredulidad. Era como un cielo oscuro y estrellado con un extraño tono verdoso en el horizonte. Si es que se le podía llamar horizonte. No había paisaje. Solo jirones verdes que flotaban en el aire. Tampoco había sonido. Excepto, el sonido distante de metal contra metal. No era un ritmo de batalla, como el que Neo estaba acostumbrada a escuchar, sino más bien un latido. Un sonido continuo. Monótono. Repetitivo. De metal contra metal. Una parte de ella quería intentar atrapar uno de los fuegos fatuos, pero no quería tentar a la suerte cuando ya estaba tratando de conseguir una segunda oportunidad en la vida. Se encontró simplemente, caminando hacia ese ruido, incapaz de explicar realmente por qué. ¿Era curiosidad? ¿O desesperación? Tal vez ambas. Sin embargo, antes de darse cuenta, se encontró mirando una extraña figura humanoide. Parecía estar compuesta de trozos de metal y vendas, pero también había una extraña rama de madera que inexplicablemente hundía sus ramas en forma de ramitas en su columna vertebral y hombro. El cabello, que parecía un hilo, estaba desordenado y sujeto por una diadema, y golpeaba con un martillo, supuestamente, un yunque frente a ella. Neo no estaba segura porque el herrero se interponía entre ella y su creación en proceso. Entonces, ambos se detuvieron casi al mismo tiempo. Neo dejó de caminar hacia adelante cuando el extraño herrero dejó de golpear con su martillo. Con un par de tenazas en la mano izquierda, levantó una brillante hoja metálica. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que era una de sus más recientes creaciones, y el brillo de la hoja se debía al calor de la fragua, en lugar de a cualquier naturaleza mágica. Hablaron con una voz femenina, pero extrañamente astral y parecida a un zumbido. Napolitano, llegas justo a tiempo. Naturalmente, Neo no respondió. No podía romper el silencio que se cernía sobre ella desde que nació. En cambio, se quedó allí, asombrada, por un momento, antes de ofrecer una simple reverencia en señal de respeto. No temas. Sé que no hablas mucho. En verdad, prefiero no hablar en absoluto en comparación con aquellos que hablan con acertijos. El herrero dejó sus herramientas y su brillante espada sobre el yunque, antes de volverse para mirarla. Su rostro era metálico, pero su boca se movía como si fuera de carne. Sus ojos estaban vacíos, pero ciertamente no carecían de alma.
Un par de cadenas colgaban de su cabeza como dos mechones de cabello fuera de lugar. Estoy seguro de que estás preocupada por tu futuro. La señorita Rose tenía la impresión de que iba a morir cuando llegó. Pero, siento que tienes una mayor comprensión del árbol que ella. Neo asintió lentamente. En verdad, no sabía mucho sobre el árbol. Al igual que Ruby, pensaba que el árbol, y la ascensión en su conjunto, era solo una forma elegante de decir muerte hasta hace poco. Sin embargo, no entendía los detalles. Su rival había emergido del árbol con una nueva determinación para luchar de nuevo, muy lejos del triste y destrozado desastre en el que Neo la había dejado. A diferencia de ella, sin embargo, siento que tú ya sabes en qué quieres convertirte, continuó la mujer, antes de dar un paso adelante. Neo y la mujer ya no estaban muy lejos la una de la otra, y eso solo sirvió para demostrar lo mucho más alta que era esta entidad de metal en comparación con ella. Era al menos 2 cabezas más alta que la muda, y mucho más ancha también. Neo se preguntó cómo esa mujer podía saber tanto sobre ella cuando no había dicho nada ni había intentado transmitir su mensaje. Para su sorpresa, esa pregunta pronto recibió respuesta cuando una serie de volutas verdes pasaron flotando junto a ellas. Leo mucho en las palabras que no dices. Puede que no lea exactamente tu mente, pero puedo sentir lo que deseas. Quiero que cierres los ojos, y te concentres en lo que realmente quieres. Luego, cuando estés listo, abre los ojos, le ordenó el herrero. Neo obedeció diligentemente. Un torrente de pasiones inundó su cabeza en un instante. Polvo. Riquezas. Poder. Pero, a pesar de todas esas tentadoras ofertas, sabía que en realidad no deseaba nada de eso. Si el poder fuera todo lo que Neo realmente quería, se habría apoderado de Ever After tan pronto como Caperucita Roja estuviera fuera de escena. Pero en cambio, el vacío de propósito lo había absorbido todo, dejándola desnuda y vulnerable. Esa vulnerabilidad fue explotada por cierto engendro del infierno de un felino. Lo que Neo realmente quería era, dejar ir. Deshacerse de sus remordimientos pasados para siempre. Seguir adelante con su vida problemática y finalmente ser capaz de ser ella misma. Quienquiera que fuera. No quería estar atada nunca más al legado de su pareja. No quería tener pesadillas todas las noches porque dependía demasiado de alguien que ya no podía guiarla. No quería perseguir más la venganza. Simplemente la dejaba tan vacía. Si algo así la había destruido con Ruby, sabía que volvería a suceder con Cinder. Quería empezar de nuevo. Cuando abrió los ojos, se encontró en una situación que le resultaba muy familiar. Y, sin embargo, era distinta a como la recordaba. Ruby Rose, colgando del costado de la aeronave, agarrando su guadaña gigante. Román Torchwick, de pie sobre ella, compadeciéndola. Y ella. De pie a su lado. Y ella vio todo desde una nueva perspectiva. Como tal, literalmente se vio a sí misma. Quizás sea un hombre de apuestas, pero sé que hay algunas apuestas que no se aceptan, dijo Román mientras Neo se veía a sí misma sonriendo con una mueca malvada. La punta de Ush, que parecía una aguja, se extendió y lanzó chispas por el casco metálico de la nave cuando Neo se acercó a Ruby, antes de sostener la punta en su cuello. Te guste o no, la gente que me ha contratado va a cambiar el mundo. No puedes detenerlos. Yo no puedo detenerlos. Ya conoces el viejo dicho, si no puedes vencerlos. Y luego, el tiempo se ralentizó cuando vio a Ruby levantarse y extender a Ush, lo que provocó que los vientos de la nave arrancaran a Past Neo del costado de la nave y comenzaran a precipitarse hacia los cielos infestados de Grimm, mientras que todo lo que Past Neo podía hacer era jadear de sorpresa y agarrarse fuerte. Neo. Gritó Román mientras veía a su compañero de crímenes volar fuera de la nave y comenzar a descender hacia abajo, sin poder hacer nada. No me importa lo que digas. Gritó Ruby mientras se subía a la nave mientras Román se distraía. Los detendremos. Y yo te detendré a ti. Apuesta a eso. Se lanzó hacia adelante, con pétalos de flores en la brisa mientras levantaba los puños. Román disparó una ráfaga de polvo con su bastón, de Melodic Cudgel, lo atrapó con el mango curvo y luego lo lanzó en una onda expansiva que atrapó a Ruby en su arco. Lleno de rabia, se lanzó hacia adelante, le dio un uppercut a Ruby con el bastón, luego la clavó en el estómago y volvió a disparar a quemarropa, mientras Neo no podía soportar mirar. Ruby aterrizó con fuerza sobre su espalda y no pudo levantarse de inmediato. Tienes espíritu, Red. Pero este es el mundo real. Gritó Román, dando un paso adelante y golpeándola hasta tirarla al suelo. El mundo real es frío.
Continuó, levantando su garrote para golpear a Ruby. Al mundo real no le importa el espíritu. Levantó el bastón de nuevo, pero Ruby le dio una patada en la espinilla, lo que le hizo retroceder con un gruñido. ¿Quieres ser un héroe? Entonces interpreta el papel y muere como cualquier otro cazador de la historia. Gritó, cerniéndose sobre Ruby, que apenas podía levantarse. Grimm continuó dando vueltas por encima, atraído por las repentinas y amargas emociones. Román continuó golpeando a Ruby como si fuera una pelota de golf y su garrote fuera su palo de golf. Ruby comenzó a arrastrarse hacia atrás, golpeada y magullada, pero aún así, Neo observó mientras Román continuaba su discurso. En cuanto a mí, haré lo que mejor sé hacer. Mentir, robar, engañar y sobrevivir. Sin embargo, apenas había terminado esa frase, un grifo enorme se abalanzó sobre él y lo envolvió en su pico, lo tragó y desató un rugido ensordecedor. Se abalanzó sobre Ruby, quien logró patearlo hacia la cabina de la aeronave, envolviendo la mayor parte de la nave en una gran explosión de la que Ruby tuvo suerte de sobrevivir. Y entonces, la visión se desvaneció y Neo se quedó mirando la misma arma que su compañero había usado una vez. Su Melodic Kugel. Estaba dentro de una caja de vidrio adornada, flotando en el aire frente a ella. Sin embargo, apenas podía mirarlo. Traía demasiados recuerdos. En verdad, ver los últimos momentos de Román finalmente le había dado un cierre. Sin embargo, todo lo que hizo fue cimentar esos horribles sentimientos de arrepentimiento. Ruby Rose, aunque luchaba contra ellos, no había sido la causa de la muerte de Román. La chica simplemente había estado defendiendo su vida, lo mismo que habían hecho los dos cuando una bruja inmortal los amenazó con hacer lo que ellos quisieran o ser destrozados por un Grimm enojado. Había imaginado que Ruby había logrado hacer un disparo afortunado o decapitarlo mientras él lloraba la pérdida de Neo. Muy parecido a lo que ella estaba lamentando ahora. Ruby era inocente. Siempre lo había sido. Y Neo le había hecho cosas terribles e imperdonables. Había llevado a la niña a lo que ambas habían creído que era un suicidio, por un crimen del que ella no era culpable. Debería haberla escuchado cuando Ruby expresó su incredulidad cuando quedó claro que Neo todavía tenía problemas sin resolver con ella. Caperucita Roja estaba demasiado decidida a ser la heroína. Matar gente no era lo que harían los héroes. Incluso si hubiera matado a Román, Neo sabía que habría sido mucho más propio de ella tratar de enmendar el daño. Tal como dijo, Neo había perdido el tiempo. Hasta entonces, había luchado por vengarse. Hasta el punto de que nada más importaba. Neo sintió que sus labios temblaban involuntariamente. Sus ojos comenzaban a lagrimear. Sus rodillas comenzaban a temblar. Y aún así, lo ocultó con su semblante tan reflexivamente como siempre. Estaba tan acostumbrada a ocultar sus sentimientos a todo el mundo que ahora lo hacía sin darse cuenta. Tan pronto como miró hacia abajo para ver que sus manos no temblaban, apagó su semblante y se miró en el reflejo de la carcasa de cristal. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, vio a una joven triste y asustada que había causado más daño que bien en su intento de vengarse. Tenía los ojos blancos de miedo y las lágrimas corrían libremente por su rostro en dos corrientes separadas. Entonces le fallaron las piernas, se desplomó de rodillas y comenzó a llorar. Oyó lo más parecido a su propia voz, y fue el sonido de su horrible llanto al verse a sí misma. Entonces sintió una mano sobre su hombro, pero supo que solo podía ser el herrero tratando de consolarla. Neo había esperado que dijera algo tranquilizador, pero, en cambio, simplemente la dejaron llorar. Cuando finalmente se secó las lágrimas, parecía un desastre total. Su maquillaje estaba arruinado, sus manos y nariz estaban cubiertas de moco y sus ojos estaban rojos e hinchados. Se volvió hacia el herrero, pensando solo en una cosa. ¿Merezco una segunda oportunidad? Por supuesto, respondió la herrera, como si hubiera leído su mente de nuevo. La ascensión es para todos, sin importar lo deficientes que se crean. Puede que hayas hecho cosas terribles, pero eso no significa que seas una persona terrible. El hecho de que muestres remordimiento por tus acciones es prueba suficiente de ello. Ruby volvió a ser ella misma. ¿Tengo la misma opción? Sus ojos debieron haber mostrado sus pensamientos nuevamente porque el herrero solo asintió. ¿Puedo cambiar algunas cosas sobre mí? Eso depende de lo que quieras cambiar, respondió el herrero. Neo ya se había dado cuenta de que la mujer de metal definitivamente leía sus pensamientos, pero, en realidad, no le importaba. En todo caso, facilitaba la comunicación.
Si había alguien con quien quisiera poder comunicarse de manera efectiva, sería la persona directamente a cargo de lo que sucede después de la muerte. No puedo seguir adelante con el peso de mi pasado sobre mis hombros. ¿Podrías hacerme olvidar mi trauma? Pensó egoístamente. Es posible, pero te advierto que tiene un alto precio. Si te quitaran absolutamente todo, te convertirías en un niño en el cuerpo de un adulto. A menos, claro, que simplemente desees renacer de la nada. Neo negó con la cabeza. Quería que la arreglaran, no que la rehicieran. ¿Puedo dar una lista de recuerdos que quiero conservar? ¿O experiencias de esta vida para transferirlas a la siguiente? Preguntó internamente. Eso sería lo mejor si tienes intención de mantener tu forma actual. Tómate tu tiempo y asegúrate de no olvidar nada. Sería una cruel ironía. El herrero le ofreció un pañuelo y Neo lo aceptó agradecida. Después de secarse la cara y las manos, Neo sacó su pergamino y comenzó a escribir las cosas que quería recordar. Mis habilidades de combate. Mi conocimiento actual del mundo de Remnant. Mi comprensión del lenguaje y las formas de comunicación. Mis conocimientos actuales en tecnología. Mis datos personales. Nombre, edad, cumpleaños, etc. Revisó su lista varias veces, solo para asegurarse de que no faltara nada. Le dolía no escribir varias partes de su pasado en la lista, pero no tener recuerdos sería mejor que tener recuerdos fragmentados. Era especialmente doloroso elegir olvidar a Román, como si él no significara nada para ella, pero lo cierto era lo opuesto. Fue porque él significaba el mundo para ella que tuvo que dejarlo ir. No podía hacerlo sola, así que sacarlo a la fuerza de sus recuerdos se sentía como la única opción si alguna vez quería vivir una vida normal. Neo estaba segura de que Román la perdonaría si todavía estuviera observando desde arriba. Ella volvió a mirar la lista, y añadió una última cosa. Recuerda decirle a Ruby Rose que lo siento. Satisfecha con la lista, se la mostró al herrero, quien leyó atentamente cada punto. ¿Quieres empezar de cero, no? Preguntó sonriendo al ver el último punto. Entonces creo que tengo justo lo que necesitas, Neo parpadeó sorprendido. O confundido. ¿Justo lo que buscaba? ¿Qué demonios podría tener en mente? ¿Sabías que existen mundos paralelos? Preguntó. Neo no negó con la cabeza ni asintió. Solo lo conocía como una teoría, pero saber que esas cosas existían en realidad era algo nuevo para ella. Si te devuelvo a tu dimensión de origen, serás juzgado y perseguido por los crímenes que cometiste en tu pasado. Crímenes de los que ya no tendrás ningún recuerdo. La amnesia no es una defensa que pueda hacerte obtener el perdón, y los honorarios legales son caros. Incluso si logras evitar cumplir una condena de prisión, tu nombre quedará manchado para siempre por lo que se te acusó. Si te devolviera antes de que se cometieran esos crímenes, la historia no se desarrollaría como lo hizo y, por lo tanto, serías borrado de la existencia. Para darte la oportunidad justa de vivir que deseas, te colocaré en una dimensión que sea lo más paralela posible al mundo del que viniste. Como no eres nativo de dicha dimensión por tecnicismo, no correrás el riesgo de ser purgado de la existencia solo por estar allí. Verás muchos eventos desarrollarse de manera similar a como lo hicieron en tu dimensión de origen. Sin embargo, ahora tienes la capacidad de verlo todo desde una nueva perspectiva. ¿Lucharás por la justicia? ¿O volverás a tus raíces criminales? No es mi posición interferir. Neo estaba, para decirlo de la forma más sencilla posible, alucinada. ¿Dimensiones paralelas? ¿Purgada de la existencia? ¿La amnesia no es una defensa perdonable? Oh, espera. Ella ya sabía eso último. Pero aún así, era mucho para asimilar. Y este trato parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿De verdad estaba bien con simplemente evitar el castigo por todas sus atrocidades pasadas? No del todo. No se sentiría bien evadir la justicia por sus crímenes, pero, al mismo tiempo, no podría tener el nuevo comienzo que deseaba si aceptaba el castigo. A menos que, compensara esos errores en su nueva vida. Por cada vida que tomara en su pasado, salvaría el doble en esta vida. Ese sería su objetivo. Ella asintió con la cabeza al herrero, pero levantó un dedo como para decirle que esperara un momento, antes de agregar una última cosa a la lista de cosas para recordar. Sé la mejor persona que puedas ser. Es un objetivo noble que estoy seguro de que lograrás. Esas palabras fueron lo último que Neo recordó. Al menos, así solía ser. Capítulo 2. Recuerdos fantasmas. Neo miró fijamente su pergamino. Bueno, más específicamente, lo había estado mirando durante lo que parecían horas.
No estaba segura de dónde había sacado esa increíble pieza de tecnología, pero era muy consciente de sus diversas capacidades. Lo había estado buscando algo útil, pero, aparte de las noticias, había encontrado muy poco contenido. Las únicas cosas que encontró guardadas en su pergamino fueron una simple foto de perfil de su rostro y su alias, y una pequeña y oscura lista de varios resúmenes. Mis habilidades de combate. Mi conocimiento actual del mundo de Remnant. Mi comprensión del lenguaje y las formas de comunicación. Mis conocimientos actuales en tecnología. Mis datos personales. Nombre, edad, cumpleaños, etc. Recuerda decirle a Ruby Rose que lo siento. Sé la mejor persona que puedas ser. Su pergamino no tenía otras imágenes, ni fechas programadas en su calendario, ni alarmas, ni contactos, ni nada realmente útil. Curiosamente, no parecía tener recuerdos reales, pero sabía bastante sobre el mundo en el que vivía, sus datos personales y los diversos avances tecnológicos de Remnant. Simplemente no tenía idea de lo que había hecho ayer. O el día anterior. O el día anterior a ese. Todo lo que tenía encima era el pergamino, una peculiar arma basada en una sombrilla que de alguna manera sabía que se llamaba Ush, una tarjeta de gravamen, con suficiente dinero para pasar una semana, y la ropa que vestía. Su atuendo consistía en una chaqueta marrón chocolate que comenzaba justo debajo de sus hombros y sobre su pecho y tenía un interior rosa, 2 correas de hombro marrones y 2 costuras de botones grises. Una bufanda gris estaba envuelta alrededor de su garganta y cuidadosamente atada de modo que solo los 2 extremos sobresalieran del nudo. Una blusa blanca estilo chaleco abotonado que era sin tirantes y corta exponiendo su abdomen. También llevaba un par de mangas separadas de color marrón chocolate con tops abullonados y ribete rosa junto con un par de guantes blancos con puños de embudo con detalles de botones grises. Un par de pantalones blancos ajustados con cinturón y botines de estilo polaina en blanco y negro con detalles recortados justo encima del tobillo. La parte de atrás de la chaqueta de Neo tenía un pequeño llavero de helado en forma de cono que estaba cubierto por su cabello. En realidad, solo lo sintió tintinear cuando se pasó las manos por el pelo por reflejo. Por último, llevaba un elegante sombrero hongo negro con una cinta roja en el medio y una pequeña pluma negra que sobresalía de un costado. Por razones que no podía explicar, sintió un poco de nostalgia cuando usó la cámara para mirarse. Había algo en el sombrero y el pañuelo en el cuello en particular que la hacía sentir extrañamente melancólica. Sin embargo, no sabía por qué. Ninguna de sus otras prendas la hacía sentir así. De hecho, todo lo demás la hacía sentir extrañamente confiada, considerando que su ombligo estaba expuesto a la vista de todos. ¿Todos? Así es. Estaba en medio de una gran y bulliciosa metrópolis, sentada afuera de un pequeño café y bebiendo una taza de té. ¿Dónde, específicamente? Bueno, eso era lo que Neo estaba tratando de entender. No porque no le resultara familiar, sino porque parecía imposible. Estaba en Vale. Antes de que todo fuera destruido, claro. Estaba segura de que este lugar había sido duramente golpeado por los peones de Salem. Claro, podrían haberlo reconstruido, pero Neo no pudo encontrar ninguna evidencia de que hubiera sido destruido para empezar. No había señales de daño, la gente vivía pacífica y alegremente, pero la prueba irrefutable era la falta de cobertura mediática. Incluso buscando hace más de 50 años, la mayor caída de Beacon fue cuando una sección de la infame escuela pasó por mantenimiento y una sección fue arrasada. Difícilmente lo que sus recuerdos sugerían en absoluto. Esto la llevó a varias conclusiones, pero todas se contradecían entre sí. 1. Ella fue enviada aquí desde el futuro para tratar de prevenir estas tragedias. 2. Ella estaba delirando y su conocimiento era completamente ficticio. 3. Ella era una especie de oráculo que podía predecir el futuro a costa de su pasado. 4. Esto era una especie de videojuego, y ella era la llamada protagonista que había aparecido recientemente. 5. Nada de esto era real y ella en realidad estaba soñando. Bueno, al menos podía descartar eso último pellizcándose. Sí, eso duele. Definitivamente no era un sueño. Y si se trataba de algún tipo de videojuego, seguro que era realista. Pero definitivamente no podía quitarse la sensación de que acababa de aparecer de la nada. Veamos, su primer recuerdo fue hace solo un par de horas. Se había despertado en un callejón cercano.
Al principio, Neo había pensado que había sido víctima de una pelea en un bar que había salido mal, pero no tenía ninguna lesión, y mucho menos una herida en la cabeza capaz de causarle amnesia. Tampoco había indicios de que la hubieran drogado. No habría tenido sentido que alguien la drogara y luego no le quitara nada. Por improbable que fuera, Neo se había echado una siesta aquí y había terminado con amnesia, o simplemente había aparecido aquí, al azar. A menos, por supuesto, que llevara algo tan importante que cosas como su pergamino y su dinero no fueran de valor para ningún posible ladrón. Suspiró antes de tomar otro sorbo de té. Todos esos pensamientos la estaban mareando y no le aportaban ningún alivio. Lo que necesitaba preocuparla ahora era cómo iba a seguir adelante con su vida. Ese dinero no iba a durar para siempre y no tenía un hogar al que regresar ni amigos que conociera. Tal como ella lo veía, tenía 3 opciones. 1. Buscar empleo. 2. Recurrir al crimen. 3. Asistir a la Academia Beacon. Vamos a analizarlos en orden. Empleo. Claro, definitivamente la sustentaría, pero también trajo consigo muchos problemas. Primero, encontrar una carrera legítima como muda cuyo único talento reside en el arte de la violencia no sería fácil. No porque los empleadores tengan prejuicios contra la contratación de discapacitados, sino porque ser muda limitaba sus opciones bastante severamente. Casi cualquier puesto en el comercio minorista sería imposible, y Neo no se veía a sí misma con posibilidades de empleo en una oficina o en la mayoría de los puestos laborales. Pero el mayor obstáculo era que un número significativo de empleadores a menudo tardan más de una semana en contactar a los solicitantes. Cuanto más lo pensaba Neo, más presionaban las probabilidades sobre ella. El único trabajo que podía imaginarse capaz de realizar, y realizar bien, sería algún tipo de carrera como modelo, debido a su apariencia y su potencial infinito. Sin embargo, uno no se convierte en modelo así como así. Crimen. Sinceramente, una oferta tentadora. Una que parecía resolver la mayoría de sus problemas. Con sus habilidades y su apariencia, podría llevar a cabo un robo exitoso en casi cualquier edificio, excepto un banco o una base militar. Y todo lo que tendría que hacer es adoptar una forma diferente durante el robo para evitar que los testigos recuerden con precisión cualquier información útil. La policía se quedaría atrapada buscando la sombra de una persona que ni siquiera existe. Podría ganar su riqueza a través de delitos graves y luego usar ese dinero para mantenerse como mejor le pareciera. Sin embargo, la idea de convertirse en una criminal le dejó un mal sabor de boca. Puede que fuera increíblemente adecuada para ello, pero por alguna razón, simplemente no podía permitírselo. Y entonces vio por qué. Estaba mirando esa extraña lista de antes. Sé la mejor persona que pueda ser, la estaba mirando fijamente. Si solo hubiera dicho, sé lo mejor que pueda ser, podría haber argumentado que estaba tratando de convertirse en la mejor criminal que pudiera ser. Por desgracia, decía la mejor persona, y las buenas personas no cometen crímenes, y mucho menos las mejores personas. Neo sabía que ella no era un modelo de rectitud y, además, probablemente nunca lo sería. Pero eso no significa que no estuviera planeando al menos intentarlo. La única opción que le quedaba era asistir a la Academia Beacon. Puede parecer una decisión terrible al principio, pero, cuanto más lo pensaba, más merecía la pena. Entrar sería difícil sin ningún registro o expediente académico que demostrara logros y linaje. Sin mencionar la documentación legal. Pero ella tenía el talento que buscaban. De hecho, sabía que se había admitido a personas en Beacon, sin pasar por las barreras habituales, si tenían habilidades que valieran la pena cultivar. Si podía demostrar que tenía las habilidades, podrían considerar dejarla entrar. En cuanto a su situación, no tendría que pagar por la comida en su cafetería, tendría acceso a los dormitorios y tal vez, incluso haría algunos contactos útiles durante su viaje para convertirse en cazadora. Puede que no sea un estilo de vida glamoroso, pero la vida de cazadora sin duda pondría en buen uso sus habilidades y vendría con muchas ventajas diferentes que la beneficiarían. Teniendo en cuenta todo, asistir a Beacon sería su mejor opción. Incluso si no funcionaba, siempre podría optar por alguna de sus otras aventuras. Tal vez incluso irse a vivir al desierto o algo así. Con su plan en mente, terminó su té, dejó la taza sobre el platillo y se levantó de su silla, fijando sus ojos heterocromáticos en la elevada academia con forma de castillo de Beacon. Mientras caminaba por las calles, tuvo mucho tiempo para pensar en su estrategia. Era un poco mayor que el público objetivo.
Por lo general, los estudiantes se unían a la edad de 17 años, pero Neo tenía 23. Sin embargo, aunque era mayor que el estudiante promedio, también era más baja que el estudiante promedio. Su apariencia era bastante engañosa y no existía ningún documento que la desmintiera si decidía afirmar que tenía alrededor de 18 años. Eso haría que la situación fuera mucho más plausible. Mientras reflexionaba sobre ello en su cabeza, no prestó atención a dónde iba y accidentalmente se estrelló contra un transeúnte que estaba tan perdido en sus pensamientos como ella. Los dos rápidamente se familiarizaron con el piso. Neo se agarró la cabeza y rápidamente se puso de pie, antes de agacharse y ofrecerle la mano al extraño. Un agarre firme tomó esa mano y tiró de ella mientras el extraño la usaba para ponerse de pie. «Oh, qué torpe soy». «Lo siento mucho», dijeron con un tono femenino pero decidido que de alguna manera logró sonar casi caprichoso o como una canción. Cuando Neo miró hacia arriba, vio un cadáver. Al menos, esa fue su reacción instintiva. Sus ojos brillaron blancos por un momento en su pánico, pero Neo parpadeó rápidamente y ocultó su miedo. Sin embargo, esa respuesta repentina no pasó desapercibida para el supuesto cadáver. Como parte superior, llevaba un corsé marrón sobre el busto con una tira vertical de un marrón más claro en el centro. Parecía casi brillar dorado bajo la luz. Además, la chica llevaba una minifalda elástica negra en forma de A, un par de guantes marrones largos hasta la ópera en ambos brazos y una faja roja que le rodeaba la cintura. Su largo cabello carmesí estaba cuidadosamente recogido en una cola de caballo mientras su flequillo intentaba ocultar un círculo dorado debajo de él. Sobre su espalda había una combinación de lanza y escudo rojo y dorado. Esa lanza era tan afilada como la mirada que le estaba dando a Neo con esos ojos esmeralda suyos. ¿Estás bien? Parece que has visto un fantasma. Se rió entre dientes, tratando de quitarle importancia a la situación. Neo respiró profundamente y se sacudió el polvo, antes de tomar su pergamino y escribir rápidamente un mensaje para que lo leyera la chica. ¿Eres Pirra Nikos? Escribió, intentando hacer pasar su sorpresa por una especie de idolatría. «Oh, ¿eres fan?», preguntó, mirando a Neo. Pirra medía 6 pies de alto, mientras que Neo medía un poco menos de 5 pies, y usaba tacones. En ese sentido, era como si una celebridad conociera a una joven entusiasta suya, excepto que Neo era mayor que ella por más de un tercio de la edad actual de Pirra. Neo asintió rápidamente en respuesta a su pregunta, solo queriendo dar una primera impresión favorable. También explicaba por qué la habría reconocido. Aunque no era exactamente una fan de ella, sabía de ella. De hecho, su muerte fue noticia en todo el mundo, junto con la caída de Beacon. Se hizo una estatua de ella en la ciudad de Argus, donde entrenó. Entonces, aunque Neo no era fan de ella, la tenía en alta estima por su fama y sabía bastante sobre ella, a pesar de nunca haberla conocido en persona. A Neo le resultó muy extraño conocer a alguien a quien nunca había conocido antes. Más aún cuando solo sabía de ellos por su muerte temprana, que ni siquiera había ocurrido todavía. «Perdón por chocar contigo. Debería haber estado mirando por dónde iba», escribió rápidamente, mientras seguía intentando hacer pasar su estupidez como si fuera una especie de tote. «Oh, no te preocupes. Yo tampoco estaba prestando atención», respondió Pirra, sonriendo cálidamente. En verdad, se sentía bastante mal por haber derribado a Neo. No estaba segura de cuántos años tenía la niña, pero supuso que Neo era más joven que ella, simplemente por su tamaño y su cara de bebé. Tal vez alrededor de la misma edad como mucho. «Entonces, si no te molesta que te pregunte, ¿eres muda?», inquirió. Neo solo asintió de nuevo. «Ah, eso explica lo de escribir a máquina». Pirra asintió de vuelta, antes de detenerse para ver a Neo escribir un mensaje con una sola mano. Sus dedos eran bastante rápidos. La guerrera supuso que tendrían que serlo si fueran su principal método de comunicación. Neo, sin embargo, estaba empezando a entrar en pánico. Usaba su apariencia para mantener una sonrisa amable y cálida y ocultar el hecho de que estaba usando ambas manos para escribir porque se apresuraba para no dejar pasar esta increíble coincidencia. Frente a ella, en ese momento, estaba la alumna estrella de los estudiantes de primer año de Beacon. Pero para Neo, este era su boleto de entrada a Beacon. Todo lo que tenía que hacer era jugar bien sus cartas. Su próximo mensaje tenía que ser perfecto. «Asistes a la Academia Beacon, ¿verdad? Yo también esperaba unirme». «Muy perfecto.
breve, directo, no resultó espeluznante e incluso siguió jugando la carta de soy fan tuyo. Con suerte, la naturaleza solidaria de Pirra la hará querer intentar ayudar. HMM. Ah, sí. Estoy en mi hora de almuerzo en este momento, pero en realidad tenía ganas de salir a caminar, aclaró. Eso explicaba por qué estaba fuera del recinto escolar. Estoy planeando ir a un café. ¿Quieres venir también? Podemos hablar sobre Beacon si quieres. Neo asintió con una sonrisa de satisfacción por fuera, pero en su interior solo repetía la palabra mierda una y otra vez, cada vez con más volumen. Claro, la situación no era insalvable, de hecho, ni siquiera era mala en absoluto, pero no era la solución rápida y fácil que tenía en mente. En su cabeza se había desarrollado de forma muy diferente. Francamente, Neo solo estaba siendo dramática. Y así, los dos comenzaron a caminar por la calle. Ahora que Neo había dejado de pensar por un momento en la extraña y contradictoria situación en la que se encontraba, se tomó un momento para mirar a su alrededor. Las calles de Vale estaban bastante concurridas, pero todos parecían demasiado absortos en sus propios asuntos como para prestarles atención. Recién ahora se había dado cuenta de que esos lugares, en los que nunca había estado, le resultaban bastante familiares. Así que esto es un déjà vu, pensó mientras miraba un almacén de basura llamado From Dusty Ground. Actualmente estaba cerrado con cinta policial y la gran ventana delantera derecha estaba destrozada desde adentro, a juzgar por los fragmentos de vidrio en el pavimento y el enorme agujero en el vidrio. A diferencia de las otras imágenes familiares a las que había estado expuesta, esta era más potente, como cuando había visto a Pirra. Aunque no exactamente de la misma manera. Era porque, este era un momento particularmente clave en el tiempo, en lugar de un hecho contrario a su conocimiento. Según sus recuerdos, esta tienda estuvo cerrada durante aproximadamente un mes mientras se investigaba la escena y se realizaban las reparaciones. Había sido muy cerca del comienzo del año escolar en Beacon en ese momento. Y eso significaba, si todo se alineaba correctamente, que el año escolar en Beacon habría comenzado recientemente. Esto tuvo sus pros y sus contras. Los pros fueron, ¿estás bien?, preguntó Pirra. Neo parpadeó mientras salía de su aturdimiento inducido por los pensamientos y se encontró con que Pirra la miraba después de notar que Neo había dejado de seguirla. La chica asintió y trotó para alcanzarla. Esa es una tragedia terrible, dijo mientras caminaban juntas una vez más. Nunca deja de sorprenderme cómo la gente puede ser tan mala como los Grimm. Si acaso, peor. Me alegro de que nadie haya resultado herido. Ese pobre anciano, murmuró. ¿Hace cuánto tiempo fue eso?, preguntó Neo, escribiendo su pregunta y mostrándosela a la chica dorada para que la leyera. Creo que fue hace una semana, respondió, antes de contar con los dedos y murmurar los días de la semana. Hace 5 días, para ser precisa. Ahora era el turno de Neo para hacer gimnasia mental. El crimen había ocurrido hace 5 días y el año escolar había comenzado un par de días después. Eso significaba que el año escolar había comenzado hace unos 3 días. Desafortunadamente, eso era un poquito demasiado tarde para la iniciación del equipo. Dicho esto, pasan por muchos estudiantes. Tal vez era posible que no pudieran pasar por todos en un día. O tal vez hay algunos que llegan tarde. Tal vez ella solo estaba siendo demasiado optimista. Eran momentos como esos en los que se sentía mal por Pirra. Allí estaba ella, intentando entablar una conversación y ser amable, pero allí estaba Neo, perdido en sus pensamientos y también mudo. Entonces, ¿cómo te llamas?, preguntó, intentando mantener viva la conversación unilateral. Neo se tapó la boca con la mano, sorprendida. Qué grosera de su parte. Es Neo, escribió, antes de añadir más, haciendo que el mensaje completo se leyera. Es Neopolitan. Ya sabes, como el helado. Luego hizo un gesto hacia su pelo de 2 tonos y sus ojos desiguales. Neo, qué nombre más adorable. Pirra sonrió, mirando el pelo y los ojos de colores antes mencionados. Yo también veo el parecido, continuó, pero no pudo evitar preguntarse si el pelo venía primero o si el nombre. ¿Cómo, estaba teñido? Tenía que serlo, ¿verdad? Neo era solo un seudónimo. Y por último, la pregunta más importante. ¿Cuál era la ortografía correcta del helado? Porque estaba bastante segura de que era napolitano, no neopolitano. Pero ahora dudaba de sí misma. Por otra parte, Neo era innegablemente un hombre más genial que Nea. Capítulo 3. Fortaleciendo la determinación. ¡Uah, uah, uah! Espera un minuto.
¿Qué quieres hacer? Tartamudeó Pirra. Neo respiró profundamente mientras escribía el plan, paso a paso, desde el principio. Mientras lo hacía, Pirra también tomó un trago profundo. No era así como esperaba pasar su hora de almuerzo. La razón por la que había salido, para empezar, era para tener algo de tiempo para ella misma. Tener un equipo con el que pasar el tiempo era agradable y todo eso, pero tener paz y tranquilidad se convirtió en un lujo con gente como los tortolitos alrededor. Claro, técnicamente su nueva conocida estaba completamente en silencio, pero las palabras que escribía hacían que su cabeza fuera ruidosa. Cada tren de pensamiento individual era como una locomotora real que atravesaba su imaginación. Se tomó un momento para concentrarse en su almuerzo. Había pedido lo de siempre en la cafetería. Una saludable ensalada de frutas con un sándwich de tocino y huevo y un poco de café caliente con leche para mantenerse en forma y acompañar la comida. Sin duda, era una combinación poco convencional de alimentos que no tenían cabida juntos, pero cubría todos los grupos de alimentos bastante bien y era bastante asequible. Neo, sin embargo, había pedido del menú de postres, sin siquiera mirar los platos principales. Suponiendo lo mejor, pensó que Neo ya había comido recientemente y tenía un gusto por lo dulce. Entonces, la chica dejó el pergamino y le trazó un plan paso a paso. Antes de que pudiera preguntar por los detalles, Pirra vio a Neo hurgando en ese tazón de helado como si de alguna manera la hubiera perjudicado y bendecido al mismo tiempo. Era tan despiadado, pero tampoco rompía ninguna regla de etiqueta. Era como ver a un vampiro hambriento hurgando en una comida con toda la superstición real y regia que seguía a los sangrientos mordedores de cuello. El mensaje decía lo siguiente. Como dije antes, no estaba en el país cuando Beacon abrió sus puertas por primera vez este año. Preferiría no tener que esperar un año entero antes de presentar la solicitud. Algunos estudiantes pueden asistir, independientemente de los parámetros habituales, demostrando que son hábiles en el combate o que tienen conocimientos sobre diversas materias. Lo que te pido es que hables bien de mí con uno de los profesores y le pidas que me evalúe. Te escucharán porque eres un ídolo muy respetado. Yo mismo lo pediría, pero no puedo irrumpir en una escuela y exigir que me incluyan con los demás alumnos. Creo que es probable que un aspecto de su prueba sea ver que también me va contra ti, Pirra. En caso de que esto suceda, no te contengas. Si voy a convertirme en cazadora, necesito que me pongan a prueba a fondo, igual que a ti. Pirra leyó el mensaje mientras Neo comenzaba a comer por estrés. Había hecho todo lo posible para explicarle su situación a Pirra, pero la verdad era que no tenía obligación de ayudarla. Una extraña con la que literalmente se había topado en la calle en el Deus Ex Machina más literal que Neo había visto. O del que había sido parte, para el caso. Se había propuesto no mentir en ningún momento durante su mensaje, pero estaba plagado de medias verdades. Como cuando afirmó que no estaba en el país cuando abrió la escuela. Según todo lo que sabía, Neo podría no haber existido ayer, por lo que no estar en el país era técnicamente la verdad. El peor escenario posible era que Pirra simplemente dijera no. Y ya estaba descargando su ansiedad preventivamente en ese tazón de helado de vainilla que no esperaba. Ya estaba ligeramente derretido, pero eso solo lo hizo aún más cremoso cuando llenó su boca. El dulce sabor fue una delicia para sus papilas gustativas. Los ojos esmeralda de Pirra recorrieron el mensaje, leyendo y releyendo el pasaje varias veces. Era difícil creer lo que estaba viendo. Bueno, no lo que estaba interpretando, sino más bien lo que implicaba. A juzgar por el mensaje, solo Neo sabía bastante sobre la escuela y cómo funcionaba. Ni siquiera ella conocía las complejidades de cómo la academia elige a sus estudiantes hasta que una tal Rose se unió 2 años antes del procedimiento estándar. En segundo lugar, estaba claro que Neo también la conocía bastante bien, ya que reconoció a Pirra y supo que había comenzado a asistir a la Academia Beacon. Eso era menos sorprendente, ya que era bastante conocida, pero convertía a Neo en una oponente peligrosa porque Pirra no sabía nada sobre ella, mientras que Neo claramente sabía sobre ella. Por último, tenía confianza. Tanta confianza, de hecho, que le estaba diciendo al orgullo de Mistral, la chica invencible, que no se contuviera durante un posible combate de entrenamiento entre las dos. Todo en la situación parecía sospechoso. ¿Y si este personaje llamado Neo era en realidad algún tipo de terrorista? ¿O tenía algún vínculo con el Colmillo Blanco? ¿Quizás era una criminal o algo así? Después de todo, dudaba que Neo fuera su verdadero nombre. Parecía demasiado casual. Y, sin embargo, no podía decir que no.
No solo por su incapacidad para negarse, sino también porque tenía curiosidad. ¿Cómo no iba a tenerla? Una chica bajita y muda con un paraguas y un diente dulce choca contigo por casualidad y luego te desafía indirectamente a una pelea. Parecía demasiado extraño para ser la táctica de un criminal. Cualquier criminal normal simplemente falsificaría el papeleo para entrar, en lugar de toparse con la chica popular por casualidad y pedirle un favor. Ella todavía estaba entrando por mérito propio, después de todo. Si realmente era una joven talentosa que quería estudiar en Beacon y acababa de perder la fecha límite, este sería el camino lógico a seguir. Y si no era digna de unirse a Beacon, las rigurosas pruebas por las que pasaría lo demostrarían. Pirra confiaba en los maestros de la academia más de lo que desconfiaba de la señorita Politan. Entonces, ¿quieres que le pida a uno de los profesores que te evalúe? Preguntó. Neo asintió. ¿Te importa cuál? Neo negó con la cabeza. ¿Y estás seguro de que esto es lo que quieres? Un asentimiento confiado. Pirra respiró profundamente antes de mirar a Neo a los ojos con su mirada penetrante. Para su sorpresa, Neo le devolvió la mirada con sus ojos desiguales que cambiaban de lugar sin sentido cuando ella parpadeaba. Parecía que saltaban chispas entre los dos y ninguno planeaba dejar que el otro ganara. Neo simplemente deslizó su cuenco vacío hacia adelante y recuperó su pergamino sin romper el contacto visual. Por último, ¿juras que no tienes planes malvados bajo la manga? Interrogó Pirra. Neo levantó las manos, como para mostrar la nada que tenía bajo la manga. Neo estaba empezando a preguntarse cuánto tiempo podría seguir con esa actuación. Ni siquiera era culpable, y esos ojos la hacían sentir como una criminal. Toda esa tensión estaba empezando a afectarla. Si no hubiera tenido su apariencia ocultando su yo interior, se la habría visto parpadeando y mirando hacia otro lado como loca. Esos ojos suyos le atravesaron el alma. Puede que no haya dicho toda la verdad, pero tampoco pronunció una palabra. Técnicamente, tenía un plan malvado bajo la manga, pero dicho plan era en realidad lo que estaba haciendo en ese momento, y solo era malvado de nombre porque era un golpe de genialidad que solo un científico loco podría conjurar. Entonces, de repente, Pirra se levantó y deslizó los platos hacia el centro de la mesa tal como lo había hecho anteriormente Neo. Está bien, vámonos, sonrió y le tendió la mano a Neo, quien gentilmente la tomó con firmeza y se puso de pie. Las dos caminaron por el camino hacia Beacon Academy con un nuevo respeto mutuo. Y Neo cantando mentalmente sus propias alabanzas. La conversación fue relativamente breve mientras caminaban. La mayoría de las veces, un lado le hacía una pregunta al otro y el otro respondía. Un intercambio particularmente divertido fue cuando Pirra le preguntó cuántos años tenía Neo, solo para que ella recibiera una respuesta de una sola palabra. Maleducado y un guiño descarado del chico. Se rieron un poco después de eso. Al llegar a la academia, Neo miró la hora en su pergamino. Eran las 13:15, un cuarto de hora antes de que empezaran las clases, según Pirra. Dicho todo esto, habían llegado en un buen tiempo. Pirra la condujo por la avenida principal de la academia, pasando junto a varios estudiantes de todas las formas, colores y tamaños. Algunos estaban haciendo picnics en pequeños grupos. Otros estaban sentados en bancos y hablando entre ellos. No era raro que los dos recibieran miradas extrañas de los distintos estudiantes, y era comprensible por qué. La estrella en ascenso más popular de la escuela se va y luego regresa con una chica bajita que lleva un elegante sombrero de bombín y le muestra el ombligo a cualquiera que quiera verlo. Eso es material para chismes. Ahora que lo pensaba, el atuendo de Pirra básicamente estaba haciendo una menor cantidad de lo mismo. Cuando llegaron a la puerta del anfiteatro, Pirra se detuvo afuera y sacó su pergamino. Se alejó de Neo para ocultar los detalles de su llamada. Neo entendió la indirecta y dio un paso atrás para darle algo de privacidad, mientras miraba alrededor del enorme campus desde donde estaba parada. Por mucho que quisiera escuchar a escondidas la llamada para conocer todos los detalles jugosos, también quería ser cortés con la persona que le dio la oportunidad de demostrar su valía cuando la mayoría de las otras opciones le fallaron. Y así, esperó bastante tiempo mientras Pirra hacía todo lo posible por explicar la situación a la pobre maestra que estaba del lado receptor de ese pergamino. Tardó unos 5 minutos, pero, finalmente, Pirra se metió el pergamino en el bolsillo y se dio la vuelta para mirar a Neo. Muy bien, sígueme, Neo, dijo, haciendo un gesto con la mano libre para que se acercara. Las puertas se abrieron y los dos entraron en una gran cámara.
El anfiteatro era una gran sala circular con una gigantesca cúpula de cristal como techo. Había varias puertas diferentes que conducían en varias direcciones, para gran confusión de Neo. Al otro lado de la sala había un escenario circular elevado que claramente tenía muchas funciones diferentes, a juzgar por su durabilidad y varias luces dirigidas hacia él desde arriba. Alrededor de la circunferencia de la sala había secciones elevadas para sentar a grandes audiencias. De pie sobre el escenario había una figura solitaria que llevaba gafas de cristal con protección y un pequeño broche morado en forma de cruz sobre una capucha verde alrededor del cuello. Su atuendo consistía principalmente en un traje negro desabrochado sobre un chaleco abotonado verde oscuro y una camisa verde. Sus zapatos negros y pantalones largos, igualmente de color verde oscuro, daban la impresión de que era un torso verde, flotando en la habitación a oscuras hasta que las luces se encendieron dramáticamente cuando entraron. Sostenía dos objetos, uno en cada mano. En su mano derecha había un bastón de aspecto peculiar que parecía de naturaleza extrañamente mecánica. Se componía de un mango plateado y un gatillo largo que surgía de un mecanismo circular basado en engranajes, con un bastón largo y negro que salía del extremo. En su otra mano había una taza blanca que llevaba el emblema de la Academia Beacon y humeaba suavemente. El hombre, en sí, era alto y tenía la piel pálida con ojos verdes. Su cabello estaba sorprendentemente desordenado y gris, lo que implicaba que este hombre era experimentado pero informal. Pirra dio un paso adelante y Neo hizo lo mismo sin pensar. En verdad, estaba empezando a tener dudas sobre esto, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Pirra había apostado mucho por Neo y marcharse ahora solo haría que su tiempo y su buen nombre se desperdiciaran. Los dos se detuvieron justo frente al escenario y miraron al hombre antes de que rompiera el silencio. ¿Es esta la heladera que usted mencionó, señorita Nikos?, preguntó. Su voz era tranquila y despreocupada, pero transmitía una constante concentración de confusión. Así es, director, respondió Pirra. Espera, dijo, director. Neo ahora se arrepentía de haber dicho que cualquier profesor estaba bien. ¿Por qué no podía haber sido alguien de menor rango? Su nombre es Neopolitan y ha expresado su interés en unirse a Beacon. Neo apretó los dientes ligeramente pero sonrió e hizo una reverencia en señal de respeto. Bueno, esto es muy irregular. ¿No se postuló hace un mes?, preguntó el director. En verdad, Neo sabía quién era ese hombre. Era Ozpin, director de la Academia Beacon. Ella simplemente no lo reconoció porque, bueno, no estaba muy familiarizada con su apariencia. Se suponía que él, como Pirra, también estaba muerto. Neo estaba empezando a preguntarse si en realidad estaba en una especie de purgatorio y todos a su alrededor eran en realidad las almas de los muertos que se negaban a descansar. Ella afirma que estaba fuera del país en ese momento. Lamentablemente, no obtuve la historia completa. Podrías preguntarle tú mismo, pero... La doncella guerrera hizo una pausa, tratando de encontrar una manera de abordar cortésmente el tema del mutismo de Neo. El mudo le hizo un gesto para que continuara y lo dijera. Bueno, ella es muda, ya ves. Qué interesante, dijo Ozpin, antes de caminar de un lado a otro, deteniéndose solo para tomar un sorbo de su taza humeante. Ahora que Neo estaba más cerca, olía a chocolate caliente. Dígame, señorita Politan, quiero decir, escríbame, ¿de qué escuela de combate viene? Evidentemente, su mutismo era una especie de hipolingüístico para el director. Se esforzaba demasiado por no ser ofensivo. Neo escribió su respuesta en el pergamino y lo levantó para que Pirra lo leyera en voz alta. Sería más fácil que intentar hacer que el que se parecía a Onceler entrecerrara los ojos para leerlo desde donde estaba parado. Dicho esto, su respuesta sincera no era la más prometedora. Dice, soy autodidacta, anunció Pirra con un escepticismo alarmante. Era el tipo de rostro que gritaba arrepentimiento. Un rostro por el que Neo se sintió un poco culpable. Debería haberle contado más sobre sí misma, pero no quería correr el riesgo de que Pirra cambiara de opinión sobre el plan cuando estuvieran a medio camino hacia Beacon. Autodidacta. Cierto. Ya veo, murmuró Ozpin para sí mismo. ¿Y estás segura de tus capacidades de combate? Neo asintió. El hombre respiró profundamente. Debo admitir, señorita Politan, que he tenido mejores primeras impresiones, afirmó, antes de tomar un trago de su humeante brebaje. Pero también he visto cosas mucho peores. Exudas un aura de confianza, a pesar de las cartas que te han tocado.
Si insistes en que estás segura, ¿serías tan amable de demostrarme tu destreza en la batalla? Me gustaría que tuvieras una batalla simulada con la señorita Nikos. Neo le hizo un gesto a Ozpin y giró a Ush con un gesto elegante. La decoración rosa de la sombrilla quedó al descubierto cuando se abrió y giró sobre el hombro de la chica. Era como un pavo real que de repente revela sus plumas. Pirra hizo girar su lanza con una habilidad similar y la apuntó directamente al cuello de Neo, todo sin que el chico siquiera se inmutara. No me contendré, dijo Pirra. Neo solo asintió, con calma. De alguna manera, eso pareció tocar una fibra sensible. Claro, a Pirra no le gustaba realmente la atención de ser la mejor, pero que alguien a quien acababa de conocer la tomara tan a la ligera se sentía como un insulto velado. Veo que los dos están listos. Permítanme informar a la señorita Politan sobre las reglas de la batalla simulada. Primero, la batalla se decide cuando un lado se rinde o se agota su aura. En el caso de la señorita Politan, puede rendirse golpeando el suelo 3 veces o levantando las manos en señal de rendición. De lo contrario, simplemente anunciar su derrota será suficiente. Segundo, eviten causar daños sustanciales a la sala. Tercero, para monitorear su desempeño, la batalla será grabada. Estoy seguro de que no tienen ningún problema con eso, pero estoy obligado a decírselo. Esas son todas las reglas. ¿Tienen alguna pregunta? Ozpin parecía bastante aburrido con su propia explicación. Sus palabras eran monótonas y objetivas, pero claramente mostraban que solo las estaba diciendo para llegar a la parte que realmente le interesaba. Neo negó con la cabeza en respuesta a su pregunta. Pirra, sin embargo, levantó la mano y habló. ¿Está el equipo médico en espera?, preguntó. Neo imaginó que estaba preocupada por su bienestar. Si no se contenía, era posible que pudiera causarle algún daño al shortstack. Incluso podría romperle un hueso o dos si las cosas no se hacían en el momento adecuado. Como de costumbre, contamos con personal preparado para atender a las lesiones. Esta es una escuela de combate de élite, por lo que siempre estamos preparados para una emergencia médica. No debe preocuparse por esas cosas en este momento. Simplemente haga lo mejor que pueda. Pirra respiró aliviada y sonrió. En verdad, había preguntado por el lado médico de las cosas por 2 razones. La primera era como Neo había esperado. Pirra era una combatiente despiadada que incluso podía vencer a algunos miembros del cuerpo docente de la escuela en combate justo. Que alguien le dijera que no se contuviera era valentía o locura. La segunda razón era, bueno, no estaba segura de si Neo estaba bien allí arriba. Claro, había elaborado un plan muy audaz para ingresar a la Academia Beacon, pero parecía extraña. Lo había notado cada vez que Neo dejaba de seguirla en la ciudad. Sus ojos se ponían vidriosos y hacía preguntas extrañas y fuera de tema, sin dar ningún tipo de explicación. No estaba segura de si esta niña era en realidad una luchadora capaz, una masoquista o una fan que estaba muy por encima de sus posibilidades para conocer a su ídolo. Las 2 muchachas se mantuvieron firmes, mirándose fijamente. Una permaneció inmóvil con una sombrilla girando sobre su hombro, mientras que la otra se había puesto en posición de batalla. Pirra era bastante amenazante, blandiendo su escudo y lanza como si fuera un soldado hoplita. La curva hacia dentro del escudo, Akoubo, permitía una mayor maniobrabilidad para su jabalina, Milo, mientras que hacía más difícil golpear a Pirra debido a su postura. Para decirlo sin rodeos, parecía como si un soldado estuviera a punto de hacer picadillo a la muchacha que lanzó una piedra. Neo, sin embargo, estaba tranquilamente segura de su victoria. Había hecho todo lo posible para asegurarse de tener las mejores posibilidades de éxito en ese momento, y todo había ido según su plan. Esos pequeños desaires suyos no eran simplemente resultado de sus pobres habilidades de comunicación. De hecho, Neo era bastante hábil para hablar sin palabras. Era como su propio idioma, que todos conocían pero nadie, excepto ella, lo dominaba realmente. Giros de ojos, posición de los pies, alineación de los hombros, todo se sumaba a un escondite oculto de comunicación que la mente lee sin siquiera darse cuenta. Y Neo era una maestra en manipularlo. Todo este tiempo, había estado haciendo todo lo posible para parecer débil, arrogante y un poco desdeñosa. ¿Por qué? Era simple. Si Neo quería ganar este enfrentamiento, necesitaba que Pirra fuera lo más ofensiva y cruel posible. Quizás realmente se había vuelto loca. Capítulo 4. Punto de fusión. La pelea había comenzado un poco más lento de lo que Neo había esperado. Supuso que Pirra probablemente pensó que la pelea terminaría después del primer golpe.
Tan pronto como comenzó la pelea, Pirra no había hecho nada más que golpearla repetidamente con esa lanza suya, ejercitando ese alcance extendido con gran efecto. Neo estaba constantemente en movimiento, agachándose, lanzándose y esquivando cada golpe y golpe con sus constantes movimientos. Con cada golpe penetrante suyo, avanzaba un paso hacia adelante, dándole a Neo cada vez menos espacio para respirar. Justo cuando su talón golpeó contra la pared, Pirra presionó la ventaja al golpear diagonalmente hacia abajo mientras Neo era incapaz de dar un paso atrás para evitarlo. Para sorpresa de la guerrera, Neo logró correr hacia atrás por la pared un par de pasos, antes de saltar y aterrizar detrás de Pirra, esquivando su ataque y volviendo la ventaja del espacio en su contra de repente. Ahora que Neo estaba cerca y personal, el alcance de la jabalina se convertiría en un detrimento. Afortunadamente, los reflejos de Pirra y el impulso de su golpe la ayudaron a darse la vuelta justo a tiempo para bloquear un golpe de la sombrilla con su escudo. Luego, cuando un segundo ataque vino desde un ángulo completamente diferente, Pirra bloqueó el golpe con su lanza. Los dos quedaron en un punto muerto por un segundo, antes de que la abrumadora fuerza de Pirra comenzara a dominar la posición. Cuando la lanza comenzó a apuntar hacia Neo, vio con horror cómo comenzaba a transformarse en un rifle. Un rifle que gradualmente se estaba bajando para apuntar hacia su frente. Sin embargo, justo antes de que estuviera alineado para disparar, Neo abrió la sombrilla, desviando el rifle hacia un lado mientras el sonido de la bala al dispararse resonaba en el aire. El escudo de Pirra chocó contra la sombrilla y varias rondas más fueron disparadas casi a quemarropa. La verdad sea dicha, esa tela rosa era mucho más fuerte de lo que parecía. Incluso a esta distancia, fue capaz de soportar las explosiones, dejando solo una pequeña marca de quemadura en la decoración rosa. Al ver que su arma era ineficaz para perforar la sombrilla, cambió de táctica. Empujó a la chica hacia atrás con su escudo, luego disparó hacia donde estarían sus pies, ya que su sombrilla sería levantada por la fuerza de su empujón. Una vez más, sin embargo, Pirra se sorprendió al descubrir que su plan no había salido como esperaba. Inmediatamente después de ser empujada hacia atrás, Neo saltó, esquivando la explosión pero renunciando a la ventaja posicional a favor de una mayor maniobrabilidad. Aterrizó a poca distancia y simplemente dobló su sombrilla, antes de cubrirse la boca con una mano y hacer una expresión extrañamente burlona. Era como si estuviera preguntando, ¿eso fue todo? La chica invencible tuvo que admitirlo, Neo era más hábil de lo que ella había creído anteriormente. Demostró ser impredecible y capaz de convertir una desventaja en una ventaja con solo tocarla. Está bien, pensó, es hora de llevar esto a otro nivel. Pirra le arrojó su escudo a Neo, quien lo esquivó inclinándose hacia atrás, todavía con la mano sobre la boca. El escudo trazó un arco junto a ella y luego se desvió de inmediato contra la pared lateral y rebotó en un ángulo imposible para atacar a Neo por detrás. Antes de que Neo pudiera esquivar el segundo ataque, Pirra disparó un tiro a Neo, apuntando hacia donde ella pensó que esquivaría, hacia arriba. Pirra había notado que le gustaba saltar sobre los ataques entrantes, por lo que era lógico que hiciera lo mismo por instinto. Suponiendo que el escudo no la golpeara mientras estaba demasiado ocupada burlándose de ella. El escudo voló hacia la espalda de Neo cuando el disparo se realizó un poco por encima de su cabeza, como si apuntara a la pluma negra de su sombrero. Y una vez más, las maquinaciones de Pirra se deshicieron cuando Neo repentinamente hizo un split y el escudo se elevó una pulgada por encima de su cabeza. Manteniendo el impulso e intentando explotar la posición comprometedora de Neo, atrapó el escudo con su mano libre y saltó hacia ella, apuntándole con el rifle y disparando la última bala en su cargador antes de cambiar el arma a su tercera forma, una espada corta. Específicamente, un shipos. El disparo fue desviado por un parasol preparado apresuradamente una vez más, al igual que el primer golpe fue absorbido por la tela. Lo que sucedió a continuación fue una ráfaga de ataques de ambos bandos. El parasol golpeó contra el escudo y la espada, mientras que los golpes de Pirra parecían constantemente estar a un paso de alcanzar sus objetivos. A pesar de la larga lucha hasta el momento, ninguno de los dos bandos había logrado un golpe adecuado. Hasta ahora. Neo había estado a la defensiva mientras Pirra rápidamente blandía la espada hacia ella. Cada paso hacia adelante de Neo resultaría en 2 pasos hacia atrás. Sin embargo, Neo era lo suficientemente sabia como para saber que después del mayor ataque de un enemigo llega su mayor momento de debilidad.
Había esperado ese momento en el que Pirra golpeó un poco demasiado imprudentemente, dejando que Neo lo bloqueara con el costado de su parasol y luego le diera una devastadora patada circular. Al atacar su lado derecho, Pirra no pudo bloquearlo con su escudo debido a que el impulso de su golpe se desvió repentinamente de su curso previsto. El talón de la bota de Neo conectó de lleno con la sien de Pirra. Esto desorientó a Pirra por un momento, ya que había quedado sorprendida por el repentino contraataque y el hecho de que Neo acababa de patearla en la cara. Antes de que pudiera lanzar un contraataque propio, Neo siguió el golpe con una segunda patada que pasó por debajo de ella y la hizo tropezar, casi cayéndose. Era muy desconcertante cómo Neo podía moverse tan rápido. Especialmente cómo podía cambiar con tanta fluidez entre un devastador salto circular a un barrido bajo en tan poco tiempo. Sin muchas opciones, Pirra dio un paso atrás para reorientarse. Neo se había puesto de pie en toda su altura, que todavía no era muy impresionante, y le hizo un gesto con la mano izquierda para que lo hiciera, mientras permanecía exactamente donde había estado cuando había lanzado esas patadas. La guerrera podía sentir que su sangre comenzaba a hervir. Una cosa era estar perdiendo, pero otra cosa era estar en el lado receptor de una falta de respeto tan flagrante. Podía entender que Neo estaba haciendo todo lo posible para mostrar sus habilidades a Ozpin, quien parecía estar disfrutando de un balde invisible de palomitas de maíz, pero esa no era la forma de hacerlo. No era esta la persona a la que Pirra le había hecho un favor. ¿Por qué la estaban intimidando de esta manera? La hacía desear haber rechazado su ridícula solicitud. En cuanto a Neo, odiaba tener que presionar a Pirra de esa manera cuando la chica había sido tan cálida, acogedora y genuinamente servicial con ella. Pero sabía que no podía mantener este combate para siempre. Estaba bastante agotada, incluso si no lo demostraba debido a su apariencia. Necesitaba terminar esta pelea y rápido. Y la única forma de hacerlo sería si Pirra se entregaba por completo. Burlarse de ella era la única forma de aumentar las probabilidades de que eso sucediera antes de que Neo perdiera la capacidad de luchar contra ella por más tiempo. Sin embargo, consiguió lo que quería. La sonrisa previamente amistosa y coloquial de Pirra se había erosionado gradualmente de su rostro. Prácticamente había desaparecido cuando comenzó la pelea, pero ahora se había convertido en una mueca. Iba a tener dificultades para compensarla una vez que terminara la pelea, eso era seguro. Pero tenía asuntos más urgentes de los que preocuparse. Como cómo la espada se había convertido de nuevo en una lanza y ahora volaba hacia ella a velocidades que amenazarían con romper la barrera del sonido. Neo pudo esquivarla, ya que apenas le rozó la mejilla. Si no fuera por su aura, le habría abierto la mejilla. Fue entonces cuando regresó en un ángulo lateral, amenazando con golpearla por detrás, mientras Pirra cargaba de cabeza contra ella, con el objetivo de atraparla entre un escudo y una fuerza contundente concentrada. Esta era la situación perfecta para Neo. Para sorpresa y horror absolutos de Pirra, cuando tanto el escudo como la jabalina chocaron con Neo al mismo tiempo, sintió que algo se rompía. Por un momento, pensó que su ataque había logrado romper el aura de Neo, junto con todos los huesos de su torso. El tiempo pareció ralentizarse como en las películas, mientras miraba a Neo a los ojos y observaba la mirada de terror que la miraba, antes de que todo lo que estaba mirando comenzara a resquebrajarse como una ventana de vidrio pintada. Incluso después de que los fragmentos comenzaron a desvanecerse en una neblina rosa, todavía no había podido averiguar exactamente qué sucedió. Fue entonces cuando sintió que algo se enroscaba alrededor de su tobillo desde atrás, que tiraba de repente y que su cara golpeaba el suelo en cámara lenta. Buscó su arma, que había rebotado en su escudo cuando se estrelló contra Neo, pero la vista de esas botas de tacón blancas y negras bajó y empujó el arma fuera de su alcance. Antes de que pudiera canalizar su semblanza de polaridad para volver a poner la lanza en su mano, sintió una punta metálica como una aguja presionando contra la parte posterior de su cuello. En su visión periférica, podía distinguir la imagen de Neo de pie sobre ella. Una bota estaba presionada firmemente contra su espalda, mientras que la otra estaba en el suelo, soportando la mayor parte del peso de Neo. Ese objeto metálico afilado, que la amenazaba, había emergido de la punta de la sombrilla de Neo como si lo hubiera estado ocultando intencionalmente de Pirra. La guerrera suspiró aceptando a regañadientes su situación, antes de que esa mano libre suya golpeara el suelo 3 veces, señalando su derrota. Por mucho que odiara admitirlo, Neo había logrado vencerla, a pesar del hecho de que Pirra todavía tenía una cantidad significativa de su aura restante.
Todavía podría haber luchado si hubiera querido, pero estaba claro que Neo la tenía justo donde quería. Si la lucha hubiera continuado, Neo podría haberla apuñalado con agujeros del tamaño de una aguja antes de que la jabalina llegara a su mano. Era mejor simplemente aceptar cuando te vencen. A su señal, Neo quitó su pie de la espalda de Pirra y dio un paso hacia atrás, antes de ofrecerle su mano a la derrotada estudiante de cabello carmesí. La miró fijamente por un momento, luego a la cara de Neo. Esa mueca burlona y provocadora había sido reemplazada por una mirada de disculpa, pero solo por un momento. Era como si estuviera tratando de decir lo que realmente sentía, mientras seguía poniendo una cara confiada contra el juicio de Ozpin. No estaba segura de si confiaba en la chica, pero aún así tomó su mano. Resultó ser confiable, ya que sintió que se levantaba de nuevo y se paró junto a la pequeña combatiente. Pirra luego vio como Neo hizo girar su sombrilla para sostenerla por el extremo equivocado y usó el mango en forma de gancho para levantar a Milo y arrojarla a las manos de Pirra. Gracias, señorita Nikos. Ya puede irse, dijo Ozpin con calma, rompiendo el momento de tensión incómoda entre los dos. Pirra dudó por un momento. ¿Cómo podía irse ahora? Simplemente regresar a clase como si no hubiera tenido una de las batallas más desafiantes, pero exasperantes, de su vida hasta ahora. Se alegró de haberse detenido por un momento, ya que Neo le había dado un suave golpecito en el hombro y había levantado su pergamino. Perdón por burlarme de ti de esa manera. Quiero aclarar que no quise hacerte enojar. Solo necesitaba hacerte enojar para que mi plan funcionara. ¿Podemos hablar más tarde? Pirra solo suspiró. No estaba muy segura de lo que Neo quería decir cuando se refería a irritarla para que un plan anodino funcionara a favor de la chica. Hablaremos más tarde, respondió. Neo se rió en silencio para sí misma, sabiendo que solo Pirra hablaría, mientras observaba a la chica salir de la habitación. Pero ahora, se enfrentaba a una tarea de lo más abrumadora. Una charla privada uno a uno con el director Ozpin después de que acababa de abrirse camino a la fuerza para vencer a la estrella en ascenso de la academia. Déjame comenzar diciendo que tienes mucho talento. Lograr derrotar a la señorita Nikos no era algo que hubiera esperado. En realidad tenía la intención de ver cuánto tiempo durabas contra ella, pero parece que te había subestimado. Además, pareces tener un buen sentido de la estrategia, ya que te abstuviste de usar tu apariencia hasta un momento particularmente crucial. Para alguien que aparentemente es autodidacta, tienes un talento único para inclinar la balanza de la batalla a tu favor, dijo, acumulando elogios con esa voz tranquila, casi monótona. Hizo sonreír a Neo, ya que siempre había sido fanática de la admiración. Sin embargo, era una sonrisa incierta, como si esperara malas noticias y esto fuera solo una forma de suavizar el golpe. Dicho esto, no puedo decir que tus habilidades de planificación sean impecables, ya que no lograste comprender que una parte fundamental de tu plan general tiene un error bastante trágico. Verás, después de que Beacon Academy, o la mayoría de las otras escuelas de combate, abren sus puertas a los solicitantes y aceptan estudiantes en su lista, una vez que esos puestos están cubiertos, hay muy pocas cosas que puedan dejarlos vacantes. Puede que seamos una academia particularmente grande y prestigiosa, pero siempre apuntamos a llenar nuestros dormitorios hasta el tope. El corazón de Neo se le cayó en el pecho y su rostro se ensombreció por reflejo. No tenía sentido ocultarlo con su apariencia, ya que no había duda de que Ozpin vio que su sonrisa se desvanecía. ¿Era esta su manera de decir que todo esto había sido en vano? ¿Por qué no podía haberlo dicho simplemente, en lugar de hacerle perder el tiempo y dejar en ridículo la confianza de Pirra? Y aunque claramente eres muy hábil y táctica, también tienes mucha suerte, dijo, mientras Neo levantaba la cabeza una vez más con expresión confusa. ¿Suerte? ¿Por qué? Pensó para sí misma, mientras Ozpin hacía una pausa antes de continuar explicando. Verás, hace 2 días comenzamos la iniciación. Los estudiantes tenían la tarea de ir a una sección salvaje del exterior cercano, recuperar un objeto y regresar con él. Realizamos una gran cantidad de estas pruebas para poder superar a todos nuestros estudiantes de una manera táctica pero sencilla, ya que nos permite llevar un registro de las fortalezas y debilidades de cada estudiante durante la prueba. Sin embargo, aunque es raro que un estudiante sufra daño durante la iniciación, debe comprender los riesgos que implica. Desafortunadamente, un estudiante no logró regresar, esta vez. Neo había activado su semblanza, aproximadamente a la mitad de la explicación de Ozpin, ya que podía saber a dónde iba y no quería dejar que su reacción emocional ante la noticia hiciera que Ozpin pensara que era una psicópata.
Era, sin duda, una noticia agridulce. Un niño ya no estaba con nosotros. La desaparición de ese mismo niño era la razón por la que Neo ahora tenía la oportunidad de asistir a Beacon. Y, sin embargo, no podía evitar sonreír un poco. Eso no quería decir que no le importara la vida de un niño que se perdiera, por supuesto, pero la alegría de tener un lugar para vivir, obtener calificaciones para un trabajo de alta demanda y tal vez hacer algunos amigos superaba el sentimiento de dolor por la pérdida de una persona que nunca había conocido, ni conocería nunca. Estábamos considerando contactar a algunos estudiantes que no estaban a la altura de nuestros estándares para el final de la semana, y entonces llegaste tú. Una persona misteriosa con un conjunto diverso de habilidades de combate y el deseo de usar sus habilidades para derribar a los Grimm. Entonces, ahora que he visto tus talentos en persona, me gustaría confirmar algunos detalles contigo. Suponiendo que todo salga según lo planeado, te explicaré lo que sucederá a continuación, ya que tu situación es bastante diferente a lo habitual. Neo asintió con la cabeza en señal de comprensión, después de haber borrado finalmente esa sonrisa de su rostro y de haber dejado de lado su apariencia. No estaba segura de si Ozpin ya había descubierto los detalles de su apariencia, o si incluso sabía que la estaba usando para enmascarar sus expresiones, pero solo planeaba usarla cuando fuera necesario para encubrir algunas reacciones emocionales instintivas. Ozpin le hizo un gesto para que lo siguiera y los dos salieron del anfiteatro y se dirigieron hacia una torre particularmente gigante que se alzaba sobre el resto del campus. Fue una caminata bastante corta, pero la tensión silenciosa entre los dos era lo suficientemente espesa como para ser cortada con un instrumento afilado. Por mucho que Neo quisiera entablar una conversación para romper el hielo, carecía de la capacidad de hablar y escribirle un mensaje a Ozpin sería difícil ya que él insistía en caminar un par de pasos frente a ella. Tampoco tenía el coraje de intentar tocarle el hombro solo para preguntarle sobre el clima. En cambio, los dos caminaron hacia la enorme torre, hasta que llegaron a un amplio y espacioso vestíbulo con escaleras curvas que conducían a un pequeño balcón que daba al salón. Un patrón intrínseco similar a un mecanismo de relojería estaba construido en el piso, mientras que varias armaduras y armas decorativas estaban en exhibición. Varios retratos se alzaban en las paredes de varios miembros de la realeza pasada, miembros del personal y, por supuesto, el propio Ozpin. Neo se tomó un momento para observar algunas de las representaciones de cazadores y cazadoras enzarzados en combate contra las monstruosas bestias sombrías conocidas como los Grimm y no pudo evitar sentir una perseverancia valiente frente al mal, o la urgencia de simplemente acurrucarse en una bola en una esquina y esperar su muerte inevitable. El hombre de verde subió la primera de las dos escaleras, sin siquiera mirar por encima del hombro para asegurarse de que la chica bajita y curiosa lo seguía. En cambio, simplemente llegó al vértice de la escalera y se acercó a un ascensor. El hombre metió la mano en su bolsillo y sacó su pergamino y luego, como si fuera una tarjeta de crédito, lo pasó por una especie de escáner. El sonido giratorio de los engranajes engranándose llenó la habitación mientras el ascensor descendía desde lo alto. Neo salió de su neblina inducida por el arte y subió apresuradamente las escaleras y se paró junto a Ozpin, esperando que llegara el ascensor. Observó cómo levantaba despreocupadamente su taza y tomaba un último sorbo del contenido, vaciando todo lo que alguna vez había dentro. El bajito no pudo evitar preguntarse con qué eficacia este hombre podría dirigir una escuela de combate cuando era tan relajado. Es cierto que ella lo prefería a que fuera una especie de campo de entrenamiento militar, ya que a nadie le gusta que un militar musculoso con una barra de acero en el trasero le dé órdenes, pero esperaba que fuera más serio. Las puertas anunciaron su apertura con un timbre sordo y el hombre entró en el impresionante ascensor, seguido poco después por el mudo. Las puertas se cerraron y Neo sintió que el peso en su estómago aumentaba a medida que la plataforma comenzaba a ascender. Después de una breve espera, las puertas se volvieron a abrir y los dos salieron a una oficina circular bastante grande. Tenía estanterías, archivadores, una decoración sencilla y un gran escritorio en el otro extremo de la habitación. Las sillas recordaban extrañamente a engranajes de relojería y tenían una forma peculiar que hizo que Neo reprimiera una risita silenciosa. Sin embargo, lo más interesante de la habitación era el suelo de cristal que revelaba los mecanismos internos de un reloj gigante empotrado en el suelo. No hace falta decir que era este enorme abismo de ruedas dentadas y engranajes giratorios lo que alimentaba un inmenso reloj en el lateral de la torre.
Ozpin se sentó en su escritorio, colocó su taza vacía dentro de una de esas máquinas de café instantáneo y presionó un botón, lo que hizo que comenzara a llenarse una vez más. Mientras esto sucedía, metió la mano en uno de los cajones de su escritorio y sacó una hoja de papel, un tintero y una pluma negra. Neo captó torpemente la indirecta y se sentó frente a él. Miró la hoja de papel y notó que simplemente estaba pidiendo algunos de sus diversos detalles. Nombre, fecha de nacimiento, pariente más cercano, las cosas normales. Pero luego, estaban las cosas interesantes. Nombre de semblante, nombre de arma, mano dominante, etc. Mojó la pluma en el tintero y comenzó a completar sus diversos detalles. Es cierto que mintió sobre una cosa: su edad. Al ajustar el año de su nacimiento por unos pocos años, afirmó tener 18 años. Claro, eso puede que no sea lo más honesto, pero no era como si quisiera decir algo malicioso con eso. Estaba un poco preocupada por lo que los demás pudieran pensar de que era 6 años mayor que los demás estudiantes. Tampoco era como si pudieran darse cuenta de que estaba mintiendo. Según los registros internacionales existentes, ella no existía. O eso había supuesto. Mientras escribía, Ozpin hablaba. Pensé que debería mencionar, lo que se ha concedido se puede tomar con la misma facilidad. Todavía no eres un estudiante oficialmente, pero mientras te vaya bien durante la iniciación y los próximos exámenes simulados, no tienes nada que temer. Una vez que terminemos aquí, te llevaremos a los dormitorios para que conozcas a los demás estudiantes presentes. Y luego comenzaremos la ola final de iniciación mañana. Intenta causar una buena impresión, ya que 3 de ellos serán los miembros de tu equipo durante los próximos 4 años. Neo tragó saliva. ¿Cómo se olvidó de ese aspecto cuando hizo este plan? Capítulo 5. Experiencias de los Grimm. El tiempo había pasado tan rápido que la cabeza de Neo todavía daba vueltas. ¿Cómo exactamente había terminado allí de nuevo? Veamos, había terminado con todo ese papeleo con Ozpin bastante rápido. Tuvo la suerte de saber las respuestas a la mayoría de sus preguntas con su conocimiento extrañamente específico. Si él le hubiera hecho preguntas triviales como dónde creció o quién era su familia, ella habría tenido dificultades para responderle porque no tenía ni idea. Conocimiento general de Remnant. Fácil. Un esquema general de lo que realmente es un Grimm. Siguiente. ¿Dónde vives? Paso. Como tal, ella contaba sus bendiciones cuando no tenía que revelar que no solo estaba privada de estatura y era muda, sino también una amnésica parcial con un conocimiento inexplicable de posibles eventos futuros. ¿Qué pasó después de eso? Ah, sí, por supuesto. Uno de los miembros del personal le dio un rápido recorrido por el campus. ¿Quién era?, te preguntarás. Bueno, no era uno de los profesores, ya que todos estaban ocupados haciendo malabarismos con los estudiantes en ese momento. En cambio, era una de las recepcionistas. Habían acompañado a Neo por toda la academia, deteniéndose en todos los diversos puntos de interés. La Torre Beacon, el CCTS, Sistema de Transmisión Intercontinental, el anfiteatro, las diversas salas de conferencias, los dormitorios, el comedor, la biblioteca, los vestuarios e incluso el salón de baile. Era tanto para seguir de cerca que Neo estaba segura de que se perdería todo el tiempo. Al menos durante las primeras semanas. Quizás debería atar un montón de cuerdas a los mangos. No, eso nunca funcionaría. Supongo que simplemente tendrá que memorizarlo. Y entonces, cierto. Llegó la hora de la clase. Y ahí estaba ella ahora mismo. Sentada en una de las salas de conferencias, rodeada de otros estudiantes con todos sus elegantes libros de texto, bolígrafos, lápices y mochilas, sentados en sus nuevos grupos de amigos. Neo tuvo la suerte de que le dieran una hoja de papel y un lápiz hasta que le dieron un libro de texto para escribir cosas. La verdad sea dicha, Neo estaba más preocupada por los diversos estudiantes en la sala que por la lección. Era solo un viejo fanfarrón con un bigote gris, que apenas le quedaba en la cara, balbuceando sobre los hermanos Grimm. Todo se reducía a: golpéalo en el punto débil. Si no tiene, golpéalo muy fuerte donde sea. Eso le sonaba a sentido común. En cuanto a los estudiantes, la llegada de un rostro desconocido no había pasado desapercibido. Bueno, para ser honestos, Neo sobresalía como un pulgar dolorido. Una estudiante, que es la nueva más baja, simplemente entra al azar junto al grupo y se sienta cerca del fondo. Recibió muchas miradas curiosas y preocupadas. Y no fue por el atuendo.
Neo había sido lo suficientemente inteligente como para cambiar su ropa habitual por la apariencia del típico uniforme rojo, blanco y negro. Había conservado su sombrero y pañuelo para el cuello, pero se había quitado el sombrero cuando comenzó la lección. Tal vez eso solo atrajo la atención hacia su cabello natural rosado y castaño, pero quitarse el sombrero seguramente sería la señal de respeto que un maestro estaría buscando. Además, tener ese sombrero en su visión periférica la hacía sentir menos sola. Mientras escuchaba atentamente la lección, más por miedo a que la molestaran para que de alguna manera encontrara la respuesta a una pregunta que por un deseo real de intentar aprender algo nuevo, sus ojos recorrieron la sala, tratando de reconstruir quiénes eran los estudiantes. Ya podía ver que se habían reunido 3 grupos principales, cada uno dividido aproximadamente en 2 mitades. También había varios estudiantes que estaban sentados solos en la sala, como ella en ese momento. ¿Con quién empezar? Bueno, tenían que ser esos 2 de allí. Nunca había visto una relación tan curiosa. Había un chico de cabello oscuro sentado cerca del frente de la habitación. Aunque no podía verlo bien debido a su posición, podía distinguir las rayas rosadas más brillantes que corrían por su cabello cerca de su oreja izquierda. Parecía estar tomando notas con calma y haciendo todo lo posible por prestar atención. Sin embargo, no era él lo que a Neo le parecía interesante. No. Era el tortolito de cabello naranja que no había soltado su brazo desde que se habían sentado. Ella lo estaba acariciando y apoyándose en él y, en general, lo sostenía y se negaba a soltarlo. Sin embargo, no parecía que al chico le importara. Quizás le gustaba la atención. O tal vez simplemente había dejado de intentar deshacerse de la chica obsesionada. Sentados cerca estaban otros 2 estudiantes. Uno de ellos, reconoció a Pirra, que ahora llevaba el traje escolar tradicional, en lugar de su atuendo de batalla. En general, prestaba atención y escribía notas diligentemente, pero Neo notó que parecía estar un poco distraída. ¿Era el resultado de ese combate en el que Neo la había involucrado hace aproximadamente 1 hora? Tal vez. ¿Era que la lección la estaba aburriendo? Tal vez. ¿Era ese chico al que estaba mirando? Lo más probable. ¿A qué chico? No al que la pelirroja se estaba desmayando. No, tenía sus ojos clavados en un chico rubio de aspecto joven que estaba sentado al final de la fila. Una vez más, Neo no tenía el mejor ángulo para mirar los detalles, pero parecía tener el pelo de longitud media y los ojos azules. Tenía un poco de cara de bebé, pero por lo demás parecía un adolescente normal. La única razón por la que vio los ojos azules fue porque había mirado a Neo en un momento durante la conferencia. Neo había evitado con éxito el contacto visual porque su apariencia creaba una ilusión de que prestaba atención, tomaba notas y no miraba fijamente las almas de sus compañeros de clase como lo hacía su yo real. Pero lo más loco del chico al que Pirra estaba mirando, era el hecho de que estaba mirando a una chica diferente en la columna de asientos opuesta a la suya. Hablando de un loco amor, ángulo. ¿Por qué no un triángulo? Bueno, quiero decir, supongo que podría ser, pero la chica número 2 en realidad no está mirando a Pirra excepto de vez en cuando. Eso podría fácilmente atribuirse a que solo se pregunta qué está haciendo la estudiante modelo a seguir. ¿Cómo es? Lo siento, me desvié del tema. Ella solo podía ver realmente la larga cola de caballo blanca de la chica que salía en ángulo y estaba unida por una especie de pequeña tiara plateada en la base de la cola. En su mayoría están escribiendo notas y escuchando la explicación del anciano sobre por qué apuntar a los ojos suele ser de alto riesgo y alta recompensa. Luego había una chica con el pelo negro de longitud media y un tono rojizo al final de cada mechón. Aparte de Neo, ella misma parecía ser la persona más pequeña de la habitación. Parecía un poco más joven que los otros estudiantes, pero podría parecer más joven de lo que parecía, como Neo. Era difícil decirlo con certeza. Luego había una chica más grande con el pelo largo y dorado sentada a su lado. De vez en cuando, una le susurraba algo a la otra o comía un bocadillo en secreto mientras el señor Bigote se daba la vuelta para escribir algo en la pizarra. Luego estaba Black Bow, una chica sentada una fila por encima de esas 3. Tenía el pelo largo y azabache, y tenía un gran lazo negro en la parte superior de la cabeza, de ahí el apodo temporal. Sostenía un libro con una mano y pretendía escribir notas con la otra. Neo estaba bastante segura de que el libro era una obra de ficción, en lugar de un libro de texto real, ya que no había imágenes por lo que podía ver.
Probablemente fue lo suficientemente inteligente como para usar una tapadera falsa, de lo contrario, el señor Bigote sin duda ya la habría tirado por la ventana. Ahora bien, ¿quién más estaba cerca? Bueno, había un grupo de malhechores sentados en el lado opuesto de la habitación. 4 de ellos, todos adolescentes que disfrutaban poniendo a prueba los límites de la paciencia de todos. Tiraban papeles, hacían comentarios silenciosos e insultantes, generalmente se burlaban de la conferencia en su conjunto y actuaban como idiotas pomposos que harían que cualquier presentador de películas cliché se desmayara de admiración. Venían en una variedad de formas y tamaños. El más grande parecía ser el centro de atención. Era un chico de hombros anchos que tenía aproximadamente la misma altura que Pirra. Tenía el cabello corto y castaño claro y una sonrisa que hizo que la columna de Neo se estremeciera por lo viscoso que parecía. Los otros 3 eran más larguiruchos que anchos, pero aún se portaban mal, aunque no en la misma medida que su supuesto líder. Uno de ellos tenía el cabello rubio oscuro que se inclinaba hacia un lado, apenas cubriendo su ojo izquierdo. Otro tenía el pelo gris increíblemente corto, pero una sección más grande de pelo puntiagudo color lima sobresalía del medio como si su cabeza hubiera estallado con mocos y mucosidad y luego se hubiera congelado en su lugar en forma de una cresta corta. El último tenía el pelo gris peinado hacia atrás que le llegaba hasta la parte superior de los hombros. Eso dejó a los últimos 3 estudiantes en la habitación, sin incluirla a ella. Veamos, todos eran particularmente extraños a su manera. Era difícil elegir a cuál observar primero. Vayamos con S. Había una mujer joven que llevaba una capa oscura con capucha sobre la parte superior de su uniforme escolar. Ya sabes, como si estuviera tratando demasiado de ser atrevida y misteriosa. Estaba sentada en la misma fila que Neo, más cerca de la escalera, así que la podía ver bastante bien. Parecía que estaba leyendo. Aunque no como la señorita Blackbow de allí. ¿Cómo era eso? Bueno, no había nada escrito en la página que estaba leyendo. ¿Cómo lo estaba leyendo, entonces? Trazando su dedo sobre cada línea. Así es, era ciega y estaba leyendo en braille. Era fácil decir que no veía, considerando que la mitad superior de su rostro estaba envuelta en vendas. Su piel era extrañamente pálida, en marcado contraste con los colores oscuros que vestía, pero por lo demás parecían algo normales. Bueno, casi tan normales como Neo. Y entonces, hizo algo inesperado. Se volvió hacia Neo y le dijo algo en voz baja. Parecía algo así como, ¿tienes algún problema? No. Pero ahora lo sabía. ¿Cómo sabía que Neo la estaba mirando? Su ilusión estaba trabajando diligentemente en escuchar la conferencia y tomar notas. No solo eso, sino que la niña también tenía los ojos vendados y Neo estaba al menos a 10 pasos de ella. No hace falta decir que a Neo le pareció extraño que la única persona que la estaba observando fuera la niña ciega. Rápidamente pasó a observar a otra persona. ¿Qué tal ese? Estaba sentado en la primera fila, ocupando aproximadamente la mitad del banco él solo. Espera, ¿así que era realmente grande? No del todo. ¿Realmente ancho? No exactamente. Bueno, era solo que tenía múltiples manos. Las cuales flotaban. Cada una tenía su propio cuaderno y lápiz y tomaban notas meticulosamente. El niño, él mismo, también estaba tomando notas con ambas manos. A juzgar por las complejidades de cada movimiento del lápiz, ambos estaban escribiendo algo diferente. ¿Cuántos cerebros tenía este niño? Su cabello era oscuro, con puntas moradas y vestía su uniforme escolar con una especie de arnés metálico que se extendía desde la parte posterior de su cuello hasta la parte posterior de su cabeza. Varios tubos de aspecto extraño corrían entre las secciones, pero el destino real de los tubos estaba cubierto con su cabello negro y morado. En general, el niño probablemente era una especie de prodigio que era capaz de escribir 6 páginas diferentes de notas simultáneamente, pero como estaba en la primera fila, Neo no podía verlo bien de otra manera. Eso solo dejaba a otro estudiante. Llevaban una especie de casco de caballero medieval sobre su cabeza, pero por lo demás llevaban el uniforme escolar normal. Como estaban sentados en el otro lado de la habitación, Neo no podía decir de qué género eran, o incluso si el uniforme tenía falda o pantalones. El casco tenía un diseño peculiar. Era completamente metálico con ranuras muy pequeñas, para ver lleno de pequeños agujeros que hacían que reconstruir su entorno fuera un poco más fácil al mismo tiempo que proporcionaba una protección escandalosa.
También tenía una forma única, algo así como la forma de la cabeza de un pájaro con un pico pequeño y curvado para acompañarla. Una larga columna de pelo rojo fluía por la parte posterior de la cabeza en una cola de caballo ordenada, pero Neo dudaba que en realidad fuera el pelo de la persona que estaba dentro. Parecía más una pieza de decoración que un respiradero para el cabello. Al menos, esa fue la impresión que Neo obtuvo de ello. La persona, en sí misma, parecía bastante musculosa, pero no era tan alta como Pirra, ni tan ancha como ese deportista de allí. Una extraña combinación de los dos, pero sin la fuerza total de ninguno de los dos. Dicho esto, Neo sabía que la escuela era laxa con los códigos de vestimenta, pero, llevar el casco de un caballero a las clases parecía una exageración. Quizás tenían una buena razón para no quitárselo. Y entonces, hubo un momento de silencio que inundó la sala y Neo volvió a centrar su atención en el frente. Al principio, se horrorizó al pensar que le habían hecho una pregunta, pero, en realidad, el profesor había planteado una pregunta a toda la sala. Algo sobre si las personas pensaban o no que eran la cima de los estándares de la escuela. Por mucho que Neo quisiera levantar la mano, decidió no hacerlo a favor de no llamar más la atención de la que ya tenía. Apenas se estaba adaptando, por lo que afirmar que ya era una estudiante modelo sería demasiado orgulloso, incluso para ella. No es como si tuviera la opción, ya que la chica de cola de caballo blanca levantó la mano y pronunció que era el epítome de la perfección. Neo simplemente puso los ojos en blanco. Ya no le gustaba su actitud y solo la había escuchado hablar una vez. La chica blanca, a quien Neo acababa de enterarse de que el señor Moustache llamaba Weisschne, fue llamada al frente del salón para enfrentarse a un oponente. Al principio, Neo se preguntó si el maestro planeaba atacarla con su hacha trabuco. Le hubiera encantado ver eso. Por desgracia, parecía que estaba planeando hacerla pelear contra lo que fuera que estuviera en esa jaula que estaba bajando del techo. Weiss se puso rápidamente su traje de combate en una habitación lateral, utilizando los casilleros propulsados por cohetes para entregar el contenido rápidamente. Cuando regresó a la habitación, llevaba un vestido de combate corto y blanco con una capa interior de color rojo brillante alrededor del cuello. Manejaba un arma similar a un estoque con una gran protección cruzada cilíndrica. Su equipo la aclamaba, incluso sacando pequeñas pancartas. Sin embargo, Weiss dirigió su ira hacia la chica de aspecto joven con cabello oscuro y puntas rojizas alegando que ella, en particular, le dificultaba concentrarse. Espera un minuto, Weiss la llamó, Ruby. ¿Dónde había escuchado ese nombre antes? ¿Le parecía familiar? Bueno, lo averiguará más tarde. En este momento, Neo estaba emocionada de presenciar la pelea. La puerta de la jaula se abrió de golpe cuando el señor Moustache cortó la cerradura con su hacha y una bestia negra salió a la carga. Neo la reconoció de inmediato como un Boarbatusk. Una criatura grande, parecida a un jabalí, compuesta por un torso negro y patas cortas y rechonchas. Tenía una especie de exoesqueleto blanco que albergaba las armas principales de la criatura. Un par de colmillos enormes blancos y rojos en la parte delantera de la criatura. 4 ojos rojos brillantes brillaban con malicia mientras miraban fijamente a la chica blanca que estaba frente a él. Se lanzó hacia adelante con furia salvaje, y por poco no alcanza a la chica, que saltó a un lado y le cortó el brazo sin éxito cuando pasó. Las dos se miraron fijamente mientras daban vueltas una alrededor de la otra brevemente. Con cada momento que pasaba, evaluaban las debilidades de su enemigo. Solo para ser molestadas por Ruby, que animaba a Weiss y recomendaba atacar la parte más débil del monstruo. Aunque era un consejo particularmente bueno, la chica la reprendió por ser una distracción, antes de lanzarse hacia adelante con su estoque. Ah, la típica chica presumida que cree que es mejor que todos los demás. Pero Karma la mordió en el trasero. Mientras se quejaba de que Ruby solo estaba tratando de ayudar a su amiga, el jabalí se abalanzó hacia adelante y la tomó por sorpresa. Weiss logró bloquear el ataque girando su estoque hacia un lado en el último momento y enfrentándose a los colmillos de frente. Sin embargo, su desafortunada sincronización hizo que no estuviera completamente preparada y su estoque se deslizó detrás de uno de los colmillos. Las dos quedaron atrapadas en un forcejeo por un momento, pero se rompió en un instante cuando el jabalí levantó la cabeza con un tirón repentino. El estoque salió volando de su agarre y la niña tuvo que luchar para escapar del alcance de esos colmillos. Demasiado tarde, desafortunadamente. La bestia la golpeó hacia atrás con una sacudida repentina hacia adelante, haciéndola rodar al suelo.
Desarmada y mirando a la bestia con sus 4 ojos demoníacos, un momento de reflexión seguramente estaba corriendo por su cabeza. El jabalí cargó hacia adelante, fallando por poco a la niña mientras rodaba fuera del camino. Chocó contra las patas delanteras en un ángulo inusual, lo que provocó que cayera al suelo. Aprovechando la oportunidad, la chica de blanco corrió hacia adelante y recuperó su estoque. Ruby llamó a Waze una vez más, recordándole la parte más vulnerable del jabalí, pero la niña aún no había aprendido la lección y atacó una vez más, reprendiendo a la pobre niña por solo intentar ser útil. «Deja de decirme qué hacer», gritó mientras la bestia cargaba contra ella con un poder recién descubierto. Como un personaje de Sonic the Hedgehog, se había convertido en una bola de exoesqueleto resistente y colmillos, y rodó hacia ella como una bola de bolos, solo para ser bloqueada por un gran sello que había aparecido del éter después de que la chica de blanco hiciera algunos gestos con la mano. Neo pensó que debía ser su semejanza. Confundida por el impacto, la criatura cayó hacia atrás sobre su espalda, pero no tuvo tiempo de enderezarse cuando la chica saltó hacia atrás y se lanzó hacia adelante con un segundo sello y hundió su estoque profundamente en la parte inferior del cuerpo de la criatura. La criatura chilló por un momento, luego se quedó flácida y comenzó a proyectar un humo oscuro. La criatura se estaba evaporando, lo que demostraba que había sido derrotada en ese único golpe decisivo. El señor Moustache felicitó a la chica por haber tenido éxito contra su enemigo, pero Neo honestamente pensó que la pelea había ido terriblemente mal. Ella pudo haberla terminado de un solo golpe, bueno, 2 si cuentas el ineficaz golpe lateral, pero eso solo demostró cuán débil había sido la criatura, en contraste con la destreza marcial de la chica. ¿Qué haría cuando se enfrentara a un enemigo más grande con mayor alcance y resistencia? No podía pensar que era todopoderosa y perfecta cuando había luchado por derrotar a una de las variedades más débiles de Grimm. Claro, tal vez los aplausos no fueron de ayuda, pero Neo pensó que la chica solo estaba poniendo excusas por su actuación de mala calidad. De cualquier manera, la clase terminó poco después. Ella había querido hablar con Ruby, pero se sintió consternada al ver que había ido detrás de Waze, quien se había ido enojado. Neo no se sentía lo suficientemente cómoda como para acercarse a ella con todo el drama que estaba sucediendo. Especialmente no para preguntarle algo tan trivial, y potencialmente acosador, como su apellido. Eso podría verse como algo realmente extraño de hacer. Al menos seguramente habría otro momento más apropiado para hacerlo en el futuro. En cambio, simplemente revisó su horario. Parece que todos tenían otra clase antes de combate autodirigido. Uf. Esperemos que no todas estas clases fueran tan aburridas como aquella. Claro, el final fue interesante, pero ver a un niño rico, malcriado y tenso siendo golpeado siempre fue un buen momento. Mientras caminaba por el pasillo hacia su siguiente aula, sintió un golpecito en el hombro. Se preguntó quién podría ser y se dio la vuelta para encontrarse mirando a Pirra. Neo le sonrió y le hizo un gesto con la mano, esperando que la gladiadora no le guardara rencor. Sin embargo, lo que salió de la boca de la guerrera no fue una pregunta que ella hubiera esperado escuchar. ¿Dónde aprendiste a pelear así?, preguntó mientras caminaban juntas por el pasillo. Dijiste que eras autodidacta, pero es un poco difícil de creer. Neo se detuvo por un momento y colocó una mano sobre el hombro de Pirra, antes de dejar escapar un suspiro y tocar algo en su pergamino. ¿Puedes guardar un secreto?, preguntó. Pirra leyó el mensaje con una ceja levantada, pero asintió. Neo la miró con seriedad y entrecerró los ojos, como si estuviera juzgando cuán confiable era. Te lo digo porque te lo debo, pero por favor no se lo digas a nadie, escribió primero, antes de añadir. No puedo recordarlo. Tengo amnesia. Todo lo que sabía antes de hoy se ha ido, con solo unas pocas excepciones.